Hola, mi nombre es Rocío Hola, mi nombre es Aina. y juntas formamos El el arte arte de de la la maternidad. maternidad. Muy buenos días a todos. Aquí estamos otro lunes más en directo en Twitch para traeros un tema que nos parece súper interesante. No pasa de moda, ¿No? que son los conflictos. Sí. Antes de empezar a abordarlo, yo quería hacer un inciso porque creo que es importante resignificar la carga que le ponemos a los conflictos, ¿no? Y antes de iniciar, pues quería deciros que los conflictos, desde una perspectiva más amplia, pueden ser vistos como un fenómeno inherente al proceso político de la vida y la consciencia del universo. Y además en microescala, a nivel social, también cumplen muchas funciones que ahora veremos, ¿no? Y lo podemos ver como una parte esencial de la dinámica de la vida, ¿no? Que nos trae cambio y evolución en las sociedades. Ujú. Es Eh, complicado, ¿no? Quizás que haya una evolución sin que antes previamente haya un conflicto. La cosa es igual Cómo lo cómo abordamos, cómo lo abordamos ese gestionamos. conflicto. Si puede ser de una manera más agresiva, ¿no? Mm. O puede ser desde una manera más... Constructiva, diría yo. Hay ujú. dos como ramas, ¿no? El conflicto puede ser destructivo, puede tener su vertiente destructiva, que es la que más hemos asociado, ¿no? Porque cuando hablamos de conflictos en el inconsciente colectivo también están pues todas las guerras, todas las destrucciones, todas las masacres, ¿no? Incluso conflictos entre familias en el pueblo, cómo han llevado a la destrucción o a la decadencia, ¿no? En algunas cosas. Entonces, eso lo tenemos muy metido en la mente, ¿no? Asociamos conflicto a algo negativo, mucha gente también lo asocia a algo a evitar, por ejemplo, este es mi caso, hace unos años tengo un ideal, ¿no? Tenía un ideal, siento ahí como que me gustaría un mundo más armónico, más consciente, más pacífico, más paz y amor, ¿no? Y el plus para el salón que decía, ¿no? Más para mí ha sido súper importante en este proceso de mi vida, en esta transformación, resignificar los conflictos, ¿no? Y aprender a verlos como grandes oportunidades, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco creo yo que está muy lejos, ¿no? La visión que quizás tenías tú antes de lo que puede llegar a ser, porque si conseguimos resolver los conflictos de manera constructiva, sí que Mm. puede ser una sociedad más armónica, más tranquila, más que lleve a la evolución desde una resolución más Exacto. es que constructiva no es. Coincido plenamente, pero para eso hay que aprender a no evitar los conflictos, Ujú. sino a afrontarlos y Sí. gestionarlos de una manera. Entonces, por eso Ujú. cuando yo hablo del ideal este de un mundo sin conflictos, sin tensiones, sin que dos personas discutan, eso no es viable, ¿no? Entre comillas, porque ahora hablaremos más a fondo sobre el conflicto y daremos algunas tics de por qué, ¿no? O algunas, más que tics, ¿no? Algunas... no sé, Ejemplos, sí. ¿no? Sí, daremos ejemplos. Entonces, lo que quiero decir es no imaginar sociedades sin conflictos, sino sociedades que sepan aprovechar los conflictos que van surgiendo, tanto en microescala me puedo referir a ti con tu pareja, tú en tu familia, tú con tu vecino, tanto a macroescala como a nivel social, a nivel mundial, etc., ¿no? Y dejar de verlos como un problema a evitar, sino como algo que pueda aportar mejoras a todo el grupo, ¿no? Y aprender a también aplicar herramientas y estrategias de autogestión, ¿no? Para esos conflictos. Eso es. Hmm. Sí. A ver, pues entonces, en este capítulo nos vamos a dar la llave, por tanto, de cómo evitar los conflictos, todo lo contrario, sino cómo aprender a gestionarlos, a integrarlos, de manera que podamos aprovecharlos para generar un plus de significado, ¿no? Mejoras en nuestra gestión emocional, mejoras en nuestro entorno, etc, etc. Y tampoco creo que vayamos a dar quizás todos, ¿no? Los que hayan, sino No, igual no, desde no. los ejemplos o por lo Exacto. exacto, yo por lo menos lo que yo tengo aquí más o menos he pensado y preparado desde ejemplos, ¿no? De mi vida personal, pues como generalmente suelo intentar abordarlos, que ya os digo que no siempre me sale y no siempre es posible, pero seguramente haya muchas más herramientas y al final del capítulo, si se nos ha quedado alguna en el tintero, encantadísimas estaremos de que nos las hagáis llegar, porque puede ser que haya alguna que sí que apliquemos pero se nos haya olvidado, o puede ser
que ni conozcamos esa forma, ¿no? De esa herramienta para resolver el conflicto y nos sea de utilidad a nosotras mismas o a todas las personas que lean los comentarios. A mí me encanta porque nosotras, os voy a hacer un pequeño spoiler de cómo trabajamos Rocío y yo, ¿no? Vamos planteando los temas que queremos abordar, los vamos agendando, ¿no? A los lunes cada tema que queremos, vamos comentando en nuestro entorno, ¿no? Y aquellos que nos parecen más interesantes los agendamos. De hecho, este tema ha surgido porque a raíz del capítulo de los del respeto De los de los ritmos, límites de los límites, no no digo, no de los ritmos, del respeto de los ritmos de los niños, un familiar me mandó un mensaje para decirme que le había gustado mucho el capítulo y, y me planteó esto, me planteó que entre sus hijos, pues a los conflictos ella le costaba un poco, digamos, como gestionar emocionalmente ella, ¿no? Los conflictos que tenían sus hijos. Y hablándolo con Aina y con también alguna gente con las mamás cercana, también. con algunas mamás de clase de nuestros hijos, pues claro, yo lo que tenía en mente era que no daba, quizás, el resolución de conflictos entre hermanos no daba para un capítulo completo y entre todos encontramos la fórmula Yo creo que que ahora se nos va a veréis. quedar corto de todo. Sí, Pues lo que decía, planteamos el tema, lo agendamos, ¿no? Y luego entre semana, pues Rocío y yo vamos buscando información, ejemplos de nuestra vida, y los lunes hacemos puesta en común y me encanta porque siempre lo abordamos desde dos perspectivas completas, no diría opuestas, porque no son opuestas, porque luego se complementan muy bien. Lo que Rocío aporta a mí resuena mucho y comparto mucho, y lo que yo aporto también más cuando lo hacemos de forma individual, no lo planteamos, no tenemos en cuenta la otra parte. Y hoy no ha sido una excepción, al contrario, lo he planteado como lo que sobre todo quería que os quedara claro es aprender a resignificar el conflicto como una oportunidad de crecimiento, de mejora, de aprender técnicas, de conocernos a nosotros mismos, las personas con las que compartimos espacio y tiempo, ¿no? Como puede ser nuestro marido, nuestros hijos. Y todo lo que yo he abordado así a gran escala, ella lo ha aportado con ejemplos. Entonces, es un pack perfecto que ojalá y aguardamos que os sirva, ¿no? Y os nutra. Entonces, como he dicho, no vamos a dar las claves para evitar los conflictos o que en vuestra vida no haya conflictos. Es algo que va a suceder y ahora luego explicaré también porque tiene una explicación del por qué, sino cómo gestionarlos o cómo resignificarlos, primero que todo, dándole este cambio de enfoque, ¿no? No como algo negativo, quitándole solo esa carga negativa, sino viéndolos también la parte positiva que nos permite evolucionar y crecer, ¿no? Y Rocío lo va a trabajar todo lo que yo he dicho con ejemplos concretos, que yo también pondré algunos, pero así es maravilloso. sí. Bueno, antes de comenzar por aquí, Ima CJ nos dice buenos días y Manuel, buongiorno. Buen día. Buenos días, gracias por estar aquí Pues seguirnos acompañándonos. un día más en el Sí, directo que nos hacéis mucha compañía, nos encanta. sí, Mm. Bueno, vale. pues los conflictos son procesos inevitables en la interacción humana, que pueden tener efectos constructivos o destructivos, como hemos dicho, y esto depende de su gestión, ¿no? Entonces, los conflictos cumplen una función tanto a nivel social como catalizador de cambio social, redefinición de valores, cohesión social y a gran escala universal también cumplen como una función, ¿no? La de mantener el equilibrio, la armonía, ¿no? Esto lo podemos ver en ejemplos más universales, como el nacer y el morir, ¿no? Como la expansión y la gravedad de la Tierra cumplen, ¿no? Parecen opuestos, parece que están en conflicto, más mantienen un equilibrio, una armonía. También desarrollar de la consciencia, tanto universal como individual, ¿no? Enfrentar estos desafíos nos hace pues encontrar nuestros puntos, ¿no? Tanto fuertes como débiles y trabajar en ellos, ¿no? Y la interdependencia, que casi todos los conflictos pueden entenderse como procesos interconectados de aprendizaje y crecimiento. Ujú. Y puede haber conflictos interpersonales de dos personas, grupales, sociales, internacionales, pero incluso intrapersonales. De la psique, de tu propia psique, tú puedes que te se plantee una situación que te cree un conflicto interno, Interno. ¿no? Ujú. También cómo aprender a desarrollar y a integrar fuerzas, a integrar los opuestos, es vital, ¿no? Sí, Para esto. sí. Las cositas del otro mundo también nos dice buenos días.
Hello. Buenos días. Igualmente, gracias por estar aquí una semana más. Eh, vale. Vale, entonces yo voy a abordar el conflicto desde una perspectiva cosmosociológica y de las leyes universales. Entonces, el principio de unidad, la ley. Todo en el cosmos está interconectado y lo mismo sucede en el ámbito de la educación y la crianza, ¿no? Los conflictos, aunque puedan parecer situaciones como aisladas, ¿no? Siempre están interconectadas y son el reflejo de la dinámica más amplia que afecta a todos los miembros de la comunidad. Esto voy a poner dos ejemplos que justo recientemente me han comentado dos amigas, ¿no? Y me contaban, es que un día llegué a casa y se puso a llorar más de la cuenta, una rabieta súper violenta, y yo decía, esto no me encaja, ¿no? Y las dos muy astutas, que esto también Rocío me estaba contando un ejemplo, yo también lo he vivido en primera persona, es, ¿a ti te está pasando algo más de lo que, o sea, Sí, este hecho sí. concreto no ha podido desencadenar tal? Es una reacción igual muy exagerada para lo que realmente el hecho en sí es. Que la había detonado, ¿no? Que Ujú, en apariencia la había detonado. ujú. Y también añadimos que era a altas horas de la noche, bueno, altas horas no, pero ya al final del día, que esto todo las madres lo tuvieran en cuenta, ¿no? Que están más cansados y demás, pero aún así a través de la observación se dieron cuenta que era Que más de había lo... que Sí, había algo más. y ambas preguntaron, ¿a ti te ha pasado más? Y permitieron esa abertura en que los niños contaron que uno, por ejemplo, en el colegio le habían dado una patada a un compañero y no había sabido cómo reaccionar, ¿no? Y a veces, ¿con quién lo pagamos luego? Con los que tenemos más confianza o estamos más Ujú. cerca de ellos, ¿no? Sí, que a mí aquí también cuando lo estábamos comentando, ¿no? Se me había ocurrido la típica frase que te dicen de, míralo, ha estado aquí todo el día súper bien y llegas tú, que eres la madre de ese niño, y llegas tú y ya súper nervioso, súper fatal, con rabietas, Llorando. llorando, gritando, y muchas veces, claro, eso a las madres nos hace sentir mal de decir, jolín, porque ha estado todo el día bien y Y ahora ahora llego yo. conmigo está fatal. Pues bueno, eso hay que tomárselo, digamos, como un halago incluso porque eso significa que están en confianza, saben que hagan lo que hagan, reaccionen como reaccionen, ahí está su madre que les va a seguir queriendo y Y pueden nuestro amor expresarlo. incondicional son capaces de percibirlo Ujú. y a veces actuamos un poco como punching ball, ¿no? Para parar los golpes, ¿no? Eso también le pasa a una conocida que tiene una hija adolescente, ¿no? Y cada vez que ésta reacciona de manera muy violenta con ella, se da cuenta que es que como está descargando todo eso que a lo mejor no ha podido descargar en otros, o ya no descargar, sino verbalizar y Es expresar, exteriorizar, sí, expresar de una sacar de manera dentro. coherente en Ujú. otros ámbitos, llega a casa y la manera que tiene de salir es... Y a veces ahí, si no Con, estamos muy atentos, podemos, pues eso. Chocar, sí. Mm. Podemos tomárnoslo como un ataque personal, ¿no? Jolín, porque ahora me estás hablando así, porque ahora me estás gritando, porque lo que sea, lo que haya pasado. Sí, yo lo que estoy intentando hacer es, no sé, llegar a un acuerdo contigo, resolver este conflicto en concreto y tu reacción es sobreexagerada, ¿no? O Desmesurada. desmesurada. Pues entonces, si no nos damos cuenta que puede haber algo detrás, puede crear una dificultad en la comunicación entre nosotros. Sí, que cada uno se encierre en sus posiciones, queramos tener razón o no, es que tú no me tienes que hablar de esa manera, no entramos ahí en una dinámica de ¿por qué me estás hablando de esta manera? Ujú, ¿Para qué? ¿No? ¿Qué hay detrás que en este momento no estoy viendo, no estoy percibiendo, ujú, ¿no? ujú. Y los niños obviamente tienen un mundo fuera de lo que es el entorno escolar, ¿no? O sea, del ámbito familiar, como es el escolar, es las amistades, que les pueden pasar cosas que en ese momento no sepan cómo gestionar y luego en casa, pues a través de conductas no muy acertadas, lo exterioricen para que podamos, a través de la indagación, Ujú. Llegar a ello. mm, mm, Sí. Vale, entonces también un poco lo que yo quería expresar, ¿no? Es que como aprendemos a gestionar estos conflictos en la infancia, es como los vamos a resolver en la vida adulta mm, y no siempre tiene que ser a través del ejemplo, ¿no? De seguir el ejemplo, sino igual yéndote justamente al polo contrario. mm. Entonces es importante que como adultos pongamos el foco en cómo nosotros resolvemos los conflictos para saber y darnos cuenta si estamos contentos como lo hacemos y queremos que nuestros hijos lo hagan así o completamente diferente
o podemos encontrar un camino del medio que sí que puedan tomar de ejemplo y puedan utilizar en la vida adulta. Mm. Eso lo relacionaré luego con la ley de correspondencia. Vale, Sí. vale, pues eso. Entonces, pues eso, es... Aquí yo para acabar quería decir que el conflicto en el aula no abordarlo como un problema solo de los involucrados, o sea, si Pepito y Venganito se han peleado, me llevo a Pepito y Venganito y lo resuelvo fuera, no, aprovecharlo como una oportunidad para involucrar a toda la clase, ¿no? Porque así también transmitimos el ejemplo y a través del ejemplo de esas dos personas, otras pueden aprender cómo gestionar o qué evitar o qué le ha sentado mal a un individuo, porque todos están interconectados, ¿no? E importante también no señalar, ¿no? Al que, digamos, ha hecho algo mal, ¿no? No Por señalarlo, supuesto. sino encontrar la forma de que esa persona exprese por qué ha reaccionado o por qué ha hecho lo que ha hecho entre todos, ¿no? Buscar una solución, empatizar con esa persona y entre todos buscar cómo podemos hacerlo para la próxima vez, porque no solamente le sirve al que ha cometido el error, sino que me sirve a mí a la hora de, ostras, me acuerdo, yo estoy sintiendo lo que sintió mi amigo y tengo ganas de hacer lo mismo. Desarrollar la empatía. Claro, dijimos que era mejor hacerlo Mm. así. Muchas veces con el cerebro destapado y reptiliano, sobre todo de los niños que aún esa parte racional no la tienen del todo desarrollada, es mucho más complicado que en los adultos. Pero bueno, si entre todos participamos en la resolución del conflicto y en cómo gestionarlo de otra manera en posibles futuras ocasiones, es más fácil, ¿no? Que integren esa nueva dinámica a la hora de resolver un Mm. conflicto. Exacto. Ujú. Mm. Pues entonces que hay veces lo que yo quería decir en relación al mensaje que me mandó este familiar, que hay veces, ¿no? Que como padres sentimos la necesidad de intervenir enseguida, ¿no? Para parar el conflicto, para evitarlo o para que ese conflicto no vaya más. Y no nos damos cuenta, como bien ha dicho Aina, que esos conflictos son necesarios para que ellos aprendan qué es lo que estoy dispuesto a tolerar, qué es lo que el otro está dispuesto a tolerar, cómo es mejor hacerlo, cómo es mejor resolver, ¿no? Digamos, ese ¿Qué conflicto. la llevaba a sentirse así? Ujú, ¿Por qué, no? A expresar los sentimientos de manera abierta. Eso también hace que se unan los lazos, ¿no? Mucha gente, yo no tengo hermanos en mi caso, ¿no? Pero mucha gente me habla de los hermanos y son las personas con las que desde la infancia seguramente han vivido mayores conflictos o mayores roces y luego son personas muy queridas, ¿no? Porque estos ujú, conflictos también, si se solucionan de forma constructiva y positiva, ayudan a entrelazar los lazos de forma más positiva y virtuosa, ¿no? sí. Mi pareja y yo llevamos, tenía que calcularlo, pero más de 20 años, ¿no? Sí. Y bueno, hemos tenido situaciones heavy, ¿no? Pero de todas y cada una de ellas, lo que me ha fascinado y me ha sorprendido mucho es que hemos conseguido unirnos más, ¿no? De forma más virtuosa, más positiva, ¿no? Ujú. Que a veces parece que sea el fin del mundo y no, del fin del mundo nace un cosmos más armónico y más feliz, ¿no? Sí, entonces pues es importante que nos paremos nosotros, que les brindemos la oportunidad, que no intervengamos nuevamente, ponemos sobre la mesa el papel de observador del adulto, ¿no? E intervenir en el caso en el que Solo en el caso necesario de sí, que que el haya un conflicto ha llegado conflicto a vaya mayores. más, sí, sí, que haya pues gritos, peleas o golpes, que no estén resolviendo realmente el Y conflicto, yo sino que... diría, y no para solucionarlo, sino para hacer como una pausa Ujú, para que luego a posteriori, cuando ambos sujetos que forman parte del conflicto estén preparados, hayan salido un poco del cerebro reptiliano del que hablaba Rocío, ya puedan expresar de una manera que se puedan lograr entender ambas partes, ujú. ¿no? Entonces, quizás si en ese momento vemos que es necesario como parar, ¿no? Ya depende de la edad, pues dejarlo para más después, para que ellos mismos también puedan ser los que resuelvan el conflicto. Sí,
Sí, y es, si tú les brindas estas oportunidades, es impresionante ver cómo desde pequeños, en ocasiones, no siempre, en realidad depende mucho del estado de ánimo de la hora que sea, si es por la mañana que están descansados, si es por la noche que están agotados, pero, por ejemplo, el otro día por la mañana se levantaron los niños y entre que nos levantábamos nosotros, ellos sí vinieron aquí y estaban dibujando, al comedor y estaban dibujando. Y mi hijo pequeño cogió un dibujo de un paisaje que había hecho mi hija mayor y él quería dibujar un arco iris. Claro, él tiene 3 años. Entonces, su arco iris, que es pues coger cualquier rotulador y hacer rayas así. Mi hija eso, evidentemente, desde su punto de vista, lo interpretó como que le había estropeado su dibujo. Y yo todo esto, mientras me levantaba, me ponía la bata, yo todo esto lo estaba escuchando desde la habitación y yo estaba diciendo, ya verás tú, que esto, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, y como adulta que a mí que me entraban ganas de venir e intervenir para parar y evitar el conflicto. Pues justo entrando por la puerta para observar y ver si realmente tenían que intervenir o no, justo entrando por la puerta, sin que ellos me vieran, mi hijo pequeño enseguida le dijo, perdóname, no lo volveré a hacer, ¿sabes? Él mismo, que tiene 3 años, al haberle brindado en más ocasiones la oportunidad de resolver el conflicto y también en momentos de necesidad de intervenir para ofrecerle distintas herramientas, él ha sabido darse cuenta de que realmente sin querer le ha hecho daño a su hermana, De de empatizar con empatizar con ella, ellas y de con... pedirle disculpas. Mm. Ujú. Sí, la verdad es Mm. que yo en ese momento me sentí muy orgullosa. Sí. Pues eso, entonces es importante que hagamos fuerza porque sí que es verdad que muchas veces es difícil no intervenir, sobre todo cuando nosotros también tenemos un nerviosismo extra, pues por lo que sea, porque tenemos muchas cosas en la cabeza, porque ha sido un día duro, porque estamos cansados, porque ta 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 ta, y hay ciertos, o porque han discutido un montón de veces a lo largo del día, porque a mí también me ha pasado de llegar un momento de decir yo no soporto ni una pelea más, ¿sabes? Y entonces intervenir antes de que realmente sea necesario. Pues respirar profundo e intentar no hacerlo. Así también les transmitimos nuestra confianza en que creemos y sabemos que son capaces de resolverlo. Y más toda esta confianza que depositamos en ello también repercute en nosotros mismos, que nos sentimos más confiados y cada vez que ponemos más en práctica la observación y menos la intervención, nos damos cuenta de estas maravillosas cosas que suceden, ¿no? Y también pues ganamos nosotros mismos como adultos la confianza para dejarlos actuar, Ujú. ¿no? Y ellos ganan la confianza en ellos mismos Obviamente, de obviamente. decir, La ostras, autonomía, puedo la real resolver. autonomía. Ujú. Puedo resolver los conflictos con mi hermana o con mi hermano sin necesitar a mis padres o a algún adulto. Mm. Puedo llegar a hacerlo, que haya veces que no lo consigo, pues por lo que sea, pues Pues no lo como consigo todos, y pero sí es que un necesito. aprendizaje. Ujú. Que aquí también volvemos a los errores, que también lo hemos hablado muchas veces, ver los errores como oportunidades de aprendizaje. Algo lo he hecho esta vez, este conflicto no lo hemos resuelto de la mejor manera, pero aprendo que quizás yo podía haber actuado de otra manera para que sí llegáramos a un buen puerto. Y aquí me viene al otro que tenía, que es en casa enseñar a los niños que los conflictos no es una cuestión de ganar o perder, que es algo que también está muy asociado en el colectivo, ¿no? De que los conflictos llevan por lo que decía antes, de los conflictos más violentos que hemos vivido como historia de la humanidad, ¿no? Que hay un ganador y que hay un perdedor. No, pues esto tenemos que romperlo, ¿no? Y con los hermanos a veces es lo que lleva a generar más conflictos, ¿no? Que uno es como que gana y el otro es que pierde. No, a encontrar el win to win, Ujú. ganar, ganar, ¿no? Y Que ambas además cuando partes intervenimos los adultos normalmente es es lo eso, que siempre sucede. se beneficia Damos la uno. razón a uno, se la Ujú, quitamos a otro, ¿no? Y eso es lo que no debe llegar a suceder, sobre todo en casa, ¿no? ujú. Que comprendan que hay un beneficio común, ¿no? A la hora de abordar los conflictos y de resolverlos y solucionarlos y aportar soluciones. No que alguien va a ganar y el otro va a perder, ¿no? Ujú. Esto es algo que hay que resignificar y una vez lo resignificamos es mucho más fácil afrontar los conflictos desde tu perspectiva. Sí. Hmm. Y bueno, ¿cómo logro yo que intenten ellos resolver el conflicto, ¿vale? Las veces que lo logro. Normalmente se inicia un conflicto. eh,
Y yo intento mantenerme en mi papel de observadora, no siempre lo consigo, ¿vale? Pero cuando lo consigo, generalmente uno u otro vienen a donde estoy yo a contarme. Ta, 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 ta. Pues Yo suena, lo ¿eh? escucho todo lo que me está diciendo yo desde donde esté. Ha habido veces que lo he presenciado, ha habido veces que no, que he estado en otra estancia y no lo he presenciado. Yo escucho todo lo que me está diciendo. Le entiendo, ¿no? Valido esa emoción, lo que está sintiendo, porque le explico, pues eso, le contesto, claro, estás enfadado porque no has podido hacer esto, porque no has podido lo otro, porque te gusta coger las tijeras, porque te gusta pintar no sé qué, ta, 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 ta. Le hago sentirse que lo he escuchado y que lo estoy comprendiendo. Y después le digo, ¿qué necesitas de mí? En vez de intervenir, le pregunto, ¿qué necesitas de mí? En vez de dar por hecho lo que él necesita de ti, que a Sí. veces es algo que también como adultos nos pasa. Y a Vienen mí a me pasa, contar, ¿eh? sí, Sí. damos por hecho que necesitan esto, te están contando una problemática y tú das por hecho lo que necesitan, cuando a lo mejor simplemente necesitaban hablarlo. Ujú. A veces es así de Sí, simple, sí, otras no. qué es lo que me suele pasar Mm. con mi hija mayor, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Pues mi hija mayor hay veces que me dice, que lo supieras. Y ya está, vale, pues ya lo sé, gracias por decírmelo y seguimos todos con nuestra vida. Hay veces que me dicen, pues que le digas ta 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 ta. Pues, pues entonces en ese momento, cuando a mí me dicen que le digas tal, le digo, eso se lo puedes decir tú, ¿no? Tú también puedes usar esas palabras. Díselo tú, porque no se lo tenga que decir yo. Y otras veces lo que ocurre es que me dicen, sí, es que intento decírselo, pero no me escucha, o no me hace caso, o no negocia, o no tal. Sigue, el conflicto sigue activo porque la otra persona no está por colaborar. Entonces ahí, en vez de plantearle la solución, va, pues ves y dile que no sé qué, o ir yo y intervenir y decir, a ver, ¿qué está pasando? Venga, vamos a resolver, ta, 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 ta. Que hay veces que sí que lo hago cuando el conflicto igual va a mayor, sí que intervengo y digo, a ver, os estáis haciendo daño, ¿qué es lo que está pasando? En vez de hacer eso, pregunto sobre todo a mi hijo pequeño, que yo creo que pues, por edad, por desarrollo, tiene menos herramientas. Entonces le pregunto, ¿quieres que busquemos una solución juntos? Si la respuesta es que sí, no le digo, haz esto. Le doy la opción a decir que no y a seguir buscando opciones. ¿Qué te parece si vas y le dices a tu hermana esto? ¿Qué te parece si lo otro? ¿Qué te parece tal? Y hay veces que es que sí y lo intenta y hay veces que es que no. Pero siempre intento, bueno, siempre no. Cuando me Siempre lo sale, intenta, a veces no le sale, pero intentar la intención está. Luego hay días que esto ya lo podéis ver vosotros en vuestra misma. Hay días que estamos más así, hay días que estamos. Y esto también forma parte de algo que luego diré que es la ley del ritmo y de los ciclos, ¿no? Eh, pues eso, intento ofrecerles y brindarles la oportunidad de hacerlo ellos y de que lo reflexionen ellos y de intervenir lo mínimo posible. Lo que intento, que ya os digo que a veces me sale y otras veces cuando llevan 14 discusiones en una mañana ya no las puedo soportar más y ya intervengo y generalmente cuando pasa eso intervengo de una manera que no es la correcta, que es pues eso, pues voy a coger los juguetes y los voy a llevar a donar, porque si no estáis, si estáis peleando es que no estáis jugando y si no estáis jugando no necesitáis juguetes Ahí y salen eso todos los es patrones. claro, eso yo lo he dicho. Y tal y como lo estaba diciendo, arrepintiéndome en el momento, o sea, imparable, no, o sea, no podía dejar de decirlo, pero dentro de mí mi cerebro está pensando, ¿pero qué estás diciendo? Si no, esto no tiene nada que ver, ni con el conflicto de ellos, ni con lo que a ti te gusta, ni Transmitir y enseñar. transmitir, ni cómo te gustaría que ellos resolvieran los conflictos de adultos, ni nada de nada, o sea, no comulga con nada. Pero se me destapa el cerebro de las 14 discusiones anteriores y ya pues suelto lo que sea. A mí esto también me pasa, ¿no? Que a veces la amenaza sale sola y dices, pero ¿en qué momento no te ha dado tiempo a pensarla? Y yo antes me fustigaba mucho. Ahora he aprendido, no. Pues los adultos también cometemos errores y es algo que hasta la generación anterior era como que los adultos no... No, no. Como adulta cometo errores. Como adulta aprendo de mis errores. Y me Como adulta me responsabilizo. responsabilizo y puedo reparar, ¿no? Y pedir disculpas, que eso también pensamos. No, no, ya he fallado, ya le he chillado, ya le he hecho una amenaza, mala madre. No, no, no. Genial, madre, ¿te has dado cuenta porque has sido consciente de ello? ¿Te has dado cuenta que no te sientes bien? Vale,
puedes repararlo. Y ahí también le estás enseñando muchísimo a tu hijo. Ujú. No te quedes con lo que has hecho mal antes de decir, no, es que me ha escapado una amenaza que he sonado a mi madre en su peor época del año. No, pues puedes rectificar y puedes pedir perdón. Y eso te da mucho valor como adulto, ¿no? De que no somos ahí el canon de perfección Sí. que a veces subimos. No, no, cometemos errores. Como adulto puedo tener días donde a veces la emoción, todo se me desborde, pero también tengo una herramienta que es la reparar, ¿no? Lo que acabo de hacer, ¿no? Ujú. Y pedir Sí, perdón y dar todas las explicaciones que sean necesarias, sí, y sin que justificar. no, no, eso es. Y no, y que hay veces que está muy bien también que ellos, bueno, hay veces no, siempre que cometemos Sí, errores está bien que ellos lo vean, porque si ellos tienen la sensación de nosotros, de sus padres, que sus padres son perfectos y no cometen errores, se ponen como un listón muy alto al que yo no voy a poder llegar, y exacto. eso también hace mella en su autoestima, ¿no? Yo no soy bueno, yo no soy válido porque cometo errores, porque fallo, Yo y no mis padres ofrezco no. soluciones tan guays como la de mi madre. Y antes Rocío me estaba contando, es que a veces cuando les dejo que ellos aporten la solución, que Ujú. esto me ha pasado a mí con mi hijo miles de veces, su solución es 3000 veces más creativa que la tuya. Tú Ujú. nunca hubieras llegado a una solución tan armónica, tan bonita, tan genuina, tan que les nace, ¿no? Ujú. Es como tú que ya tienes ahí los 4 modelos de soluciones, no puedes ir más allá y ellos van más allá. Sí, por Por ahí alguien aquí nos dice sí buenos nos días. dice buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar aquí viéndonos y compartiendo un lunes con nosotras. Exacto. Y aquí Vale. recalcar que aprender que a pesar de las diferencias, lo importante es resolverlo de una manera que beneficie a todos. Volvemos otra vez al win to win, ¿no? Y que hay veces, pues eso, lo que estaba comentando la Rocío me parece súper importante. No somos perfectos, tampoco pretendamos serlos, ¿no? Sino de cada error aprender, de cada conflicto crecer. Esto ya, vamos, lo tenéis todo hecho en la vida. Que es muy fácil de decir, pero luego complejo. Sí, es Mm, complejo, es complejo mm. de hacer. Vale, y nada, aquí recalcar un poco lo que he dicho antes, ¿no? Que cuando intervenimos solemos hacerlo con una información sesgada, ¿no? Uno, porque no hemos estado presentes en el conflicto, dos, porque normalmente no vienen los dos a decirte lo que ha ocurrido. Hay veces que sí que pasa, pero normalmente lo que pasa es que viene uno, entonces tú vas hacia el conflicto, hacia la resolución del conflicto con una información que no está completa. Y aquí se me ocurre, ¿no? Un ejemplo que pasó el otro día, que vino mi hijo llorando, "Ay, que no me deja las tijeras, que me las ha quitado de la mano", porque yo aquí también en casa lo que intento es que no se quiten las cosas de la mano. Yo quiero lo que tú tienes, y aunque esa persona se la haya quitado de la mano, no lo recupero quitándoselo, no. Palabras, usamos las palabras. Entonces vino que me lo ha quitado de la mano, me lo ha quitado por la fuerza y yo quiero recortar y ta, 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 ta. Claro, te viene así tu hijo y tú puede ser que en ese momento que quizás estés más cansado, con un montón de cosas que hacer, ta, 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 llegues al conflicto y ¿por qué le has quitado las tijeras? Y no sé qué, no sé cuánto, y estés resolviendo un conflicto de una manera que no es la mejor posible, y con una información a medias. Entonces yo el día tuve como pues la suerte, la paciencia, los astros, lo que sea, que ese día fui calmada hacia el conflicto, ¿no? Y entonces lo primero que hice fue preguntarle a mi hija qué era lo que había pasado. Bueno, pues mi hija le había quitado las tijeras de la mano porque él lo que iba a hacer era recortar la tela del sofá. Entonces, claro, ahí yo entiendo que mi hija le haya quitado las tijeras porque ella sabe que no, que eso no lo debe hacer, que las tijeras son para recortar el papel. Entonces, bueno, pues ahí ya en vez de llegar atacando a mi hija, lo que hice fue girarme a mi hijo y hablar con él, que era realmente con el que tenía que hablar, no era con ella porque le había quitado las tijeras, era con él porque estaba haciendo una cosa que no debía hacer con las tijeras, estaba utilizando de manera errónea el material de manualidades que tiene disponible. Entonces, pues bueno, hay muchas veces que intervenimos y nuestra intervención puede estar sesgada y con falta de Con muchos información. prejuicios. Ujú. Entonces, eso lo tenemos que tener también muy en cuenta. Mm.
Sí. Vale, pues yo ahora voy a hablar de la ley de causa y efecto, ¿no? Lo que se suele asociar con el karma, pero bueno, mal comprendido a veces. Todo comportamiento, toda acción tiene consecuencias y aquí es donde tenemos que prestar mucha atención porque hay una clave muy importante. Hay consecuencias que son inmediatas y hay consecuencias que se verán a largo plazo, ¿no? Y aquí es donde tenemos que poner el foco, sobre todo en que queremos resultados a largo plazo, ¿no? A fuego lento, ¿no? Porque es eso, es importante de ser consciente de que hay cosas que afectan en el momento presente y cosas que luego impactarán a lo largo y no, a veces no sabes ni por qué ha detonado ese impacto, ¿no? Ujú. Entonces, en la escuela, por ejemplo, no solo corregir el comportamiento, sino enseñar a reflexionar a cada persona sobre las propias consecuencias que tienen nuestros actos en los demás. Antes hemos visto que siempre estamos interconectados, ¿no? Con el entorno, con las personas. Entonces, nuestras conductas afectan a los demás. Entonces, no solo intentar corregir ese comportamiento, sino llevar a una reflexión intrínseca de cada uno de qué ha generado eso en tu entorno, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Clave, enseñar que toda acción tiene un impacto en el sistema, lo que venimos, y sobre todo fijarnos en el largo plazo. En el largo plazo, por favor, ¿no? En el Ujú. moldear a Sí. largo plazo, Sí, ¿no? aquí podemos meter un poquito, aunque no está relacionado quizás con los conflictos, o sí, podemos meter un poco el tema de los castigos y eso, ¿no? También. El castigo, cuando tu hijo hace algo mal y tú le castigas, quizás puedes, Interrumpe la acción en ese ujú, momento, pero a largo más plazo, a largo plazo puede generar que el comportamiento siga de otra manera, ¿no? Primero que lo oculte, primero que sea más precavido para ocultarte, otra que se revele, ¿no? Y cuando pueda hacerlo lo haga 3 veces, ¿no? ujú, Entonces, el castigo tiene las prohibiciones también. corta la conducta en el acto, más a largo plazo no son los resultados que al menos Rocío queremos obtener, ¿no? Sino gente más, personas que sean capaces de reflexionar sobre sus propios comportamientos, ¿no? Y que no hagan cosas, no porque no les estén viendo, sino porque son conscientes de que su conducta Daña, repercute en ¿no? terceros, Ujú, ¿no? Entonces que lo hagas por consciencia, ¿no? ujú. Y que la resolución de conflictos a veces implica la reparación del daño como aprendizaje sobre cómo gestionar o evitar situaciones similares en el futuro. Si yo he cometido un daño, que yo me implique en repararlo, seguramente hará que en otro momento yo comprenda por qué no debo hacerlo. No porque me riñan, no porque me castiguen, no porque me amenacen, sino porque he comprendido de forma real las consecuencias que esto ha tenido y no me gustan. O sea, no me gustaría que me hicieran, no me gusta Sí, hacerlo. claro, y no me gusta igual provocar, ¿no? Cuando llegamos a comprender el daño que le podemos hacer a la otra persona, no me gusta ser la causa de ese daño. Exacto. Ujú. Mm. Sí. Entonces, pues bueno, esto también lo podemos extrapolar, ¿no? Todo lo que estamos diciendo y tanto de las leyes universales Mm. como de la resolución de conflictos, ¿no? Con los hijos, ¿no? Entre hermanos, lo podemos aplicar también en los adultos. Sí, sí, todo esto, a mí, por ejemplo, en los niños siempre me ha sido más fácil comprenderlo porque al tener, pues eso, al ser maestra y demás, como que comprendes su formación del cerebro, cada uno tiene habilidades que los adultos que tenemos, como el lenguaje, como demás, entonces como que en ellos sí que me es más fácil, a veces en adultos no, pero a través de las leyes universales y también de conocer que los conflictos, de resignificar, puedes aprovechar todo eso a tu favor. Sí, Mm. y de conocer también un poco, porque claro, tampoco somos, o yo por lo menos no me considero experta, ¿no? En el funcionamiento del cerebro, ¿no? Para eso hay otras personas que están más formadas, ¿no? Pero al tener pinceladas un poco del Mm. funcionamiento del cerebro, podemos darnos cuenta, ¿no? Que la otra persona está el otro adulto, aunque sí tiene el cerebro completamente desarrollado y sí tiene esa capacidad de empatizar y de ponerse en el punto de vista de la otra persona, puede ser que esa parte esté desconectada y esté su parte más instintiva y su parte más irracional, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues podemos afrontar un conflicto de otra forma, ¿no? Ujú. Puede ser que la otra persona nos esté planteando un problema, algo que no le haya gustado, que le haya enfadado, que le haya sentado mal, que le haya hecho sentir mal, nos lo esté planteando de una forma que no sea igual la más asertiva posible, la más tranquila, la más calmada.
Y nosotros, esto es una parte muy complicada porque cuando viene una persona nos sentimos atacados, entonces nuestro cerebro también se destapa. Pero si conseguimos racionalizar esa reacción que está teniendo la otra persona, darnos cuenta que no está siendo esa persona la que está hablando, sino su parte más primitiva, y conseguimos no destapar nuestro cerebro, ¿no? Podemos ponernos en la piel de esa persona y centrarnos en la resolución del problema, del conflicto, ¿no? Y no en sentirnos atacados y entonces yo te ataco a ti, tú me atacas a mí y entramos en un bucle ahí que todos buscamos culpables, buscamos responsabilidades, buscamos errores de la otra persona y nos olvidamos de lo realmente importante que es resolver el conflicto. Aquí yo te preguntaría, ¿quieres tener razón o llegar a una solución? Entonces, una vez dejas de querer tener razón y te aferras a tu parte de la visión, ¿no? Que esto también lo comentaré luego en otro, ¿no? Una viñeta que es muy graciosa, que es un 6 o un 9, ¿no? Y hay dos personas que uno está viéndolo desde este ángulo y el otro lo está viendo desde este ángulo, ¿no? Y este es un 6 y el otro no, es un 9, ¿no? Entonces, ahora luego hablaré con más profundidad de ello, pero a veces incluso las dos personas pueden llegar a tener razón, ¿no? Simplemente que lo están viendo desde perspectivas completamente diferentes. Sí. Y bueno, aquí ya lo que tengo es apuntado, ¿no? Lo de discutir en orden, que Mm, es, vi un vídeo de una chica que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero lo tengo lo el vídeo buscaremos. guardado, lo buscaremos y os la dejaremos porque sí que habla mucho del autoconocimiento y de las discusiones y de cómo nos afecta y tal. Y ella lo que planteaba era que había que discutir en orden, ¿no? Entonces yo me enfado contigo y tú te enfadas conmigo porque yo me he enfadado contigo o por el motivo por el que yo me he enfadado contigo. Si empezamos a discutir sobre porque tú te has enfadado conmigo, porque yo me he enfadado contigo, se puede dar la vuelta a la tortilla. Entonces vamos a resolver primero el enfado, o sea, yo me he enfadado contigo por tal. Pues vamos a resolver mi enfado y luego vamos a resolver por qué tú te has enfadado conmigo al yo enfadarme contigo. Entonces, si discutimos en orden, evitamos Manipulaciones o darle sí, vuelta de la sí. tortilla, ¿no? Y que al Mm, final, pues eso, a ver quién tiene razón, sí, llega a sí. eso, ¿no? Sí, y es una forma de centrarnos en la resolución del conflicto y no, porque tú esto, claro, porque tú lo otro, claro, porque tú esto, Y porque tú empezamos esto, a sacar cosas vamos, del del año en que nos principio, conocimos. claro. Entonces, eso no No aporta soluciones, es ¿no? una forma discutir en orden, es una forma de buscar la resolución del conflicto. Resolvemos esto, luego resolvemos lo otro, luego resolvemos lo otro y vamos resolviendo conflictos en vez de hacer la bola más grande, lo que hacemos es hacer la bola más pequeña. Exacto. Ujú. Desaludar la maleja esa de nudos que se había entramado ahí. Sí, entonces en esto es muy importante, ¿no? El autoconocimiento también, ¿no? Sí, O sí, sea, porque yo hay voy veces. así, siempre son pinceladas, pero siempre es volver a uno mismo, ¿no? Sí. Cuando Rocío dice, cuando alguien, que también lo hablamos mucho en el capítulo que estuvo María José aquí sobre la libido, ¿no? Ujú. Si algo te molesta de alguien fuera, es porque hay algo tuyo que está señalándote que debes mirar, ¿no? Más que centrarte en la otra Ujú, persona. ujú. Todos los capítulos a los que hacemos referencia los tenéis disponibles en nuestro canal de YouTube y de Spotify. Exacto. Sí. Mm. Entonces, pues es muy importante el autoconocimiento porque hay veces que realmente un conflicto no es tal si te das cuenta de que igual lo que tú estás sintiendo, si tú te paras a pensar y a reflexionar esto, ¿por qué me está molestando? ¿Realmente es grave lo que ha ocurrido? Puede ser que te des cuenta que ese conflicto, o sea, eso que te ha sentado mal, eso que no te ha gustado, realmente no es importante, no tiene nada que ver con la otra persona, sino cómo tú lo has vivido, cómo tú lo has pensado, cómo tú lo has sentido, y le puedes tú mismo quitar la importancia que le Mm. estás dando porque realmente Sí. no la tiene. Que Y a en veces otras también ocasiones vamos sí. sumando gotas a un vaso y algo que de forma aislada no te hubiera molestado, al irte callando muchas veces, luego llega un momento, pero no estás molesto por eso que te ha pasado puntualmente en ese momento, sino por todas las anteriores veces que ese vaso a lo mejor se fue llenando, ¿no? Ujú. Y a veces lo que hemos dicho, hay conflictos que son intrapersonales, ¿no? De la propia psique de una persona, ¿no? Que tiene dualidad a la hora de tomar una decisión.
eso a veces se refleja en el exterior y viene alguien externo a reflejárnoslo para que tomemos conciencia, ¿no? Esto es muy importante. Sí, por aquí nos dicen, a veces es más fácil razonar con un niño que con un adulto. Coincido. Sí, yo también coincido, pero yo creo que eso es por el autoconocimiento. ¿Sabes? En parte viene por el autoconocimiento. Cuando tú quieres resolver un conflicto con un adulto y ese adulto no se conoce a sí mismo, no sabe que realmente la resolución de este conflicto es para sumar, para aportar, para crecer, se lo toma como un ataque, lo vive desde su herida de la infancia, Desde el perder, si desde... no tengo razón es como que pierdo, el ganar o Sí, perder, gana él, gana yo, ¿no? Exacto. sí, Y los niños es como que aún no están tan identificados con el yo, con el ego, ¿no? Entonces como que hay un abanico de posibilidades muy grande para la resolución de conflictos, son grandes maestros. sí. Yo quería decir también que en el hogar es crucial que los niños comprendan las consecuencias naturales, con mayúsculas, naturales de sus actos, ¿no? Ayudarles a reconocerlos, ¿no? Uy, se ha caído eso, ¿qué ha pasado? ¿Se ha derramado? No, ay, qué torpe que eres, no, no. Cada consecuencia natural, ¿qué pasa cuando a un adulto, el otro día vi un vídeo que era de varios adultos, como uno estaba en un restaurante y uno venía, uy, ¿para qué te has pedido eso si no te lo vas a acabar? Cosas que se decían a otro adulto que luego Sí, salía que que no le dirías a un no, adulto. yo he visto ese vídeo, sí, y es como raro, ¿no? Claro, Se le cae un vaso a tu padre y tú le dices, "Ah, jolín, ya está, y lo que no te riñes habías porque dado se le ha cuenta. caído, que no te has dado cuenta, que es que no vas sin cuidado y no sé qué, y Dos cosas cenando en así. un bar. Uy, si no te lo acabas, ¿para qué te has pedido tanto? Ujú. Son cosas que un adulto le dice a otro y nos chocan y luego vemos cuando La misma imagen, diciéndoselo a un pero ese niño. adulto, en vez de ser adulto, es un niño. Mm. Sí. Y es muy chocante, ¿no? A mí me Ujú. dijo, es que cuánta conciencia hace falta, ¿no? Sí, Entonces sí. eso. Y por lo que dice Aina de la consecuencia natural, ¿no? La consecuencia natural no es, ay, lo has tirado porque no paras de moverte, pues sale, vete a la cama sin cenar. No, un castigo nunca es una No, consecuencia natural. eso es un castigo, claro. Que ahora es muy fácil, ¿no? Como quitarle la carga social de no, no, no lo estoy castigando, es una consecuencia. No, no, no es una consecuencia. O sea, lo que tú estás haciendo es un Cambiarle castigo, el nombre. cambiarle el nombre y ya está. No, la consecuencia natural de que haya tirado el vaso, ¿qué es? Que hay que levantarse, hay que coger un trapo, hay que limpiarlo, tenemos que dedicar un tiempo a resolver lo que ha ocurrido, que se ha caído un vaso, que se ha roto, que no sé qué. Por ejemplo, el otro día a mi hijo se le cayó, estábamos decorando el árbol de Navidad, se le cayó una bola de Navidad de cristal y se rompió. Y claro, a él le dijimos, para también que veáis cómo interpretan los niños, porque a él le dijimos que se saliera, pero no porque nos hubiéramos enfadado con él, no porque hubiese hecho nada malo, y Sino eso por él los lo vivió cristales. como una preocupación de me estáis apartando, ¿sabes? Lo vivió pues como un castigo, lo Como vivió nuestra sí. y lo vivió y estuvo mal, o sea, no estuvo llorando ni nada, pero sí que estuvo con esa sensación de intranquilidad hasta que nos dimos cuenta de que era lo que le estaba pasando y le explicamos que iba a poder entrar, que no pasaba nada, que simplemente era que había que barrer y limpiar muy bien el suelo porque como aquí en casa vamos descalzos, mi hijo iba descalzo en ese momento y Había lo un que estábamos peligro. haciendo era apartarlo porque había un peligro, pero que en cuanto se resolviera el peligro iba a poder entrar, iba a poder estar con todos, iba a poder seguir montando el árbol, que íbamos a parar todos de montar el árbol y que él se iba a poder unir otra vez. Entonces, para que veáis también cómo interpretan los niños de, jolín, se me ha caído esto, me han apartado y no voy a poder estar con ellos montando el árbol. No, no, Mm, es que hay que resolver el peligro que hay. mm. Sí. Ujú. Entonces, que haya una conexión entre sus comportamientos y sus efectos sobre los demás, sobre el entorno, es muy importante. Me viene a mí que ahora es una tendencia, ¿no? Del vaso antivuelco, ¿no? Que lo giras así y hay vasos para los bebés que no se vuelcan. Claro, ahí es muy práctico para los adultos, pero realmente le estás impidiendo que el niño conozca las consecuencias naturales de que un vaso se vuelque, ¿no? Quizás habría que llenárselo poquito, de permitir que se moje un poco, ¿no? Y ir viéndolo, ¿no? Se me ocurre porque es que hay mucho merchandising en todos los niños que lo que pretende es evitar que ellos conozcan las consecuencias naturales de cualquier acto. A ver, yo he de decir que los vasos esos a mí me parecen muy útiles, sobre todo para la hora de dormir.
porque en la hora de dormir, tengo sed, le das ese vaso y ellos pueden beber tumbados, no hace falta que se levanten, que se espabilen, que no sé qué. A mí en ese sentido me parecen útiles. Sí que es verdad que en la mesa cuando estamos comiendo, cenando, desayunando, tienen vasos normales que se vuelcan y se vuelca y se esparrama toda la leche y hay que limpiarla. Pero a mí por la noche, a mí me han resultado súper útiles Yo el es que no tenerlo ahí en gasto. la mesilla y tengo sed y sin necesidad de despertarme mucho, toma, bebe. Y si se queda el vaso por ahí rodando, que se quede por ahí rodando, que no se va a volcar. Bueno, tiene sus modalidades. Yo nunca, porque mi hijo no hemos comprado nada de material de cocina adaptado para él. Desde que nació y empezó a beber en vaso, beben los vasos que hay en casa. Pues a lo mejor cuando era más pequeño sí que elegíamos unos de plástico, pero tampoco, porque desde que él tuvo la autonomía de cogérselo solo, le da igual coger de plástico que de cristal. Ay, Obviamente, el hoy placer lo de la arreglo. Navidad. Hoy voy a comprar un cachito. Se nos cae más. Pues eso. Vale, eh, Evolución y crecimiento. Voy con otra ley, vas tú. vale, no, 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 ves, Venga. ves. Sí, Todo las está. estamos, Sí, lo sí, las estamos hilando, lo entramando, estamos pero hilando. así. Todo está en constante cambio y transformación, incluyendo las relaciones personales que tenemos con la gente de nuestro entorno y las capacidades y habilidades de gestionar los conflictos. Por lo tanto, los conflictos no son obstáculos, esto lo voy a repetir un montón, son oportunidades para el crecimiento personal y colectivo, ¿no? Entonces, el que haya esos conflictos en todas las dinámicas, porque ya hemos dicho que es algo inherente a todas las relaciones y dinámicas, es lo que nos permite ir creciendo, evolucionándonos y integrando nuevos aprendizajes en torno a la resolución de conflictos, en lo demás. Rocío ha dicho al principio, quizás sí que ese mundo idílico tenga que ver con esto, sí, pero no a costa de evitarlos, sino a costa de Sí, integrarlos, que entonces sí que sí. podremos llegar ahí, ¿no? Sí, sí, porque si los evitamos no aprendemos. No. Y evitar un conflicto, es que es imposible evitar un conflicto. Entonces, o sea, evitar que Evitar, haya no, no, y conflictos. evitar un conflicto te lleva a querer evitarlo, 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 hasta que explotas. Entonces, Ujú. si se trabajan de uno en uno, lo que decía Rocío, ¿no? Como lo has Sí, dicho, primero lo primero, lo has dicho, sí, o siguiendo un orden, no sé cómo lo ha sí, dicho. sí. Pues eso también nos Discutamos el vale, orden, ¿no? exacto. Para cada cosita cada espinita que te se vaya clavando, la vas diciendo en el momento y los Ujú. conflictos no se hacen esas bolas o esos entramados que luego no sabes, que es como las bolas de Navidad, las luces de Navidad, cuando esa típica escena que tienes que Sí, desentramarla, pues que no llegue a ese punto, sí. entonces todo es más sencillo. Sí, y sobre todo yo creo importante, ¿no? Si el conflicto, o sea, si lo que te molesta lo hablas en el momento, o igual no en el mismo momento porque Cuando estás tan estás muy caliente, enfadado, cuando estás exacto, muy también. caliente, no en el mismo momento, sino en el momento en el que te ha molestado esa cosa y estás preparado para gestionarlo de una manera tranquila. Exacto, En ese momento abordarlo. coincido Si tú plenamente. en el momento de enfado máximo lo intentas solucionar, va a ser de una manera poco asertiva. Si tú te esperas a decir voy a calmarme y cuando ya te has calmado le quitas importancia, Y ese enfado va a aprovechas, volver. No, no, quiero decir, si no, tú le no, quitas importancia y aguantas y dices, va, no es tan importante, me lo callo, pero luego va a volver y se va a hacer la bola grande. No, esperar a que no estar tan enfadado como para que sea una bomba explosiva, pero si algo te ha molestado hay que hablarlo y hay que tratarlo. y aprovechar esos segundos que decía Rocío que estás tan caliente para observarte a ti mismo. Ostras, ¿qué me molesta tanto? ¿Por qué, no? Y una vez tú ya lo has gestionado, lo has indagado, lo has averiguado, ya tienes también más herramientas para poder comunicarlo de una manera, como decía Rocío, asertiva, ¿no? Uh -huh. Empática, donde tú lo que quieres no es descargar tu rabia, lo que te ha sentado mal y hacer ver al otro como culpable. No, tú lo que quieres es aprovechar eso para crear algo mejor. Sí, para resolver el conflicto, para mirar cómo evitarlo también en futuras ocasiones, para construir, ¿no? Entonces, si tú te callas también muchos conflictos, llega un momento que explotas y hay mucho que deshacer. Pues vamos a, si algo me molesta, hay que tratarlo y hay que hablarlo en el momento. Y un inciso, si no explota hacia afuera, implosiona hacia adentro. Uh -huh. Y ahí es donde yo, desde mi perspectiva, nacen muchas enfermedades, muchos conflictos que tenemos, pues eso, llamados enfermedades o sintomatología. A veces viene de esos conflictos internos que no explosionan hacia afuera e implosionan hacia adentro. Uh -huh. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y gestionar los conflictos, ni querer evitarlos, ni reprimirlos, ni bloquearlos, ¿no? Tratarlos de la manera más asertiva posible. Sí.
Eh, Sí, pues eso. Y también darnos cuenta que cómo resolvamos los conflictos, tanto con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro entorno, es ejemplo para nuestros hijos. Ellos siempre nos Y están para el viendo. mundo, ese mundo tan Sí. idílico que queremos ver, a través de los conflictos lo podemos crear, pero siempre pasando por ellos, no evitándolos, no Ujú, bordeándolos. Entonces, a través de esos conflictos podemos crear regeneraciones, ¿no? Plantar la semilla para que futuras generaciones los aprovechen y los vivencien de otra manera, ¿no? sí. Quitándote toda esa carga que tenemos nosotros de asociar el conflicto a algo negativo o algo que no nos apetece tener, ni en Ujú. casa ni en demás. Sí, sí. Y a través de darnos cuenta, ¿no? De que somos ejemplo para nuestros hijos, pues mirar a ver cómo nos gustaría que ellos nos vieran nuestros hijos. Aquí se me ocurre el ejemplo de una nena, una amiguita de mi hija, que estábamos en su casa, había un montón de niños, estábamos en un cumpleaños y al parecer estaban cogiendo la manta del sofá y la estaban poniendo en el suelo. Y esta nena les decía que no lo hicieran. Y los demás pues seguían haciéndolo y al final la niña, súper cabreada, cogió la manta, se la dio a su madre y le dijo, toma, porque la están poniendo en el suelo y en no sé qué. Muy enfadada, Claro, muy muy indignada. enfadada, muy indignada y dándole una importancia que, claro, los demás pues no se la veían, la importancia. Y claro, luego la madre me dijo, es que estoy viendo en mi hija como yo se lo transmito a ellos. ¿No? Mi hija está transmitiéndole a sus amigos la importancia de no poner la manta en el suelo de la manera en la que yo se lo transmito a ella, que es pues como ponen la manta en el suelo, me enfado porque la manta no se pone en el suelo, porque y entonces ella me está imitando a mí y se lo está expresando a sus amigos de la manera en que yo se lo hago a ella. Nos sirven de espejo, ¿no? Para darnos cuenta en puntos que a lo mejor nosotros podíamos mejorar, ¿no? Y aplicar, Ujú, sí. sí. Bueno, pues desde la escuela yo diría otra vez, me reitero, conflicto, oportunidad de aprendizaje, aprender nuevas habilidades y crecer emocionalmente. Desarrollar la empatía, la resolución de conflictos, la negociación, es un arte, ¿no? Esto, la comunicación asertiva, la gestión emocional. Y el papel siempre ha de ser, que esto también Rocío la ha recalcado mucho y lo hacemos tanto en este capítulo como en muchos anteriores, creo que lo decimos en casi todos, el papel del adulto de guía, de observador, ¿no? No de interventor, no de querer solucionar, ¿no? Para que ellos mismos, los niños, se conviertan en agentes activos de su propio aprendizaje, animándose a encontrar soluciones, a Ujú, aportarlas, ujú. ¿no? Sí, que como hemos dicho antes, hay veces que son mucho más creativas Casi siempre, que porque las que no están proponemos tan nosotros. sesgados por el filtro del adulto, ¿no? Que Ujú. Sí, y en casa también los momentos, o sea, los conflictos como momentos de crecimiento y oportunidad para evolucionar como sistema, ¿no? Como todo en la familia, ¿no? A sí. veces, Bueno, y también, también se puede aprovechar, ¿no? Para evolucionar también uno mismo. hombre, sí, Quiero por decir, supuesto, porque sí, sí. sí, porque hay veces que como adultos, iba a decir creamos un conflicto, pero no sé si es... Vemos un conflicto donde no lo hay o como. sí, sí. O sea, por ejemplo, el otro día, ¿no? Estábamos toda la familia en casa de mis padres, habían venido mis suegros de viaje, estábamos pues era una ocasión especial, ¿no? Porque estábamos todos juntos, que no solemos estar muy a menudo, ta, ta, ta. Pues mientras se hacía la comida o no, se saca un picoteo, unos frutos secos, unas papas, tal, la cerveza, una charla distendida y tal, y todos ahí pues picoteando. Y mi hijo, si come mucho de eso, luego no come lo que es la comida. Entonces, mi marido lo que le dijo es que él no podía comer de eso, sin quizás pararse a pensar o darse cuenta de lo injusto que era ese momento, desde la injusticia desde la que lo iba a vivir mi hijo, ¿no? De decir, jolín, estáis todos aquí hablando entre Comiendo. vosotros los adultos, que encima yo me estoy aburriendo porque vosotros queréis hablar entre vosotros porque hace mucho tiempo que no estáis todos juntos y lo único que puedo hacer yo, que es comer papas aquí con vosotros, me estás impidiendo que lo haga, ¿no? Entonces, como adultos, hay veces que es bueno pararnos a pensar, ¿no? Y a decir, ¿realmente esto es importante?
pasa algo porque mi hijo hoy no coma la comida que se está haciendo, cuando él normalmente siempre se lo come todo y se lo come con mucho gusto, porque sí que es verdad que si es un niño que tiene problemas de alimentación, que no come nada, que siempre come mucha guarrería y luego enseguida se queda sin apetito, bueno, en fin, que si es un niño que realmente tenga problemas, pues lo miramos. Pero si es un niño que siempre come bien, que come de todo, que se lo come con gusto, que tal, por un día en concreto que es especial, que estamos todos juntos, todos comiendo y todos guarreando comida, es importante que no se coma luego el plato de garbanzos. Plantearnos, ¿no? Un Mm. poco, ¿por qué también? ¿Por qué le estoy diciendo yo que no coma? Es una respuesta automática que igual me viene a mí de mi educación o de mi entorno, o es algo que yo haya observado y me haya quedado con ello y lo esté retransmitiendo sin Sin reflexionarlo, sin cuestionármelo, ¿no? Si cuestionármelo. realmente es oportuno, lo más aceptado en este momento, ¿no? Ujú. Que estemos todos los miembros de la familia, menos el más pequeñito, que quizás es el que menos le cueste entender, ¿no? Sí, A veces aquí también, cuando entran nuestros padres, también entra como cierta presión que también hay que mirarse, ¿no? Nuestro comportamiento cuando están nuestros adultos de referencia, si a veces varía, también puede ser. es algo que puede indicarnos cosas. Puede ser, hay que mirarlo y autoanalizarlo, ¿no? Igual todo Mm. Todo un cómputo. nuestro comportamiento en general, que hay veces que analizamos nuestro comportamiento, analizamos qué es lo que nos está molestando, qué es lo que no nos gusta que esté haciendo nuestro hijo, y encontramos una respuesta que dices, ostras, pues esto lo estoy haciendo porque es por este motivo importante, y entonces sí que es verdad que hay que hacer, digamos, cumplir ese límite o esa norma o lo que sea de nuestros hijos. Pero hay otras veces que si nos paramos a pensar en lo que le estamos, digamos, prohibiendo a nuestros hijos, realmente podemos ver que no tiene mucha importancia. En la vida en general yo he puesto este ejemplo en concreto, pero a mí también me pasa con otros muchos Sí. ejemplos de, yo qué sé, igual están haciendo una voltereta en el sofá. Pues pararme a pensar, ¿realmente es importante, no es importante? ¿Puede hacer realmente daño y puede romper el sofá? ¿Por qué me está molestando? ¿Me está molestando porque yo quiero estar a gusto y tranquila y al estar dando volteretas yo no puedo estar a Mm. gusto y tranquila? Que eso a mí hay veces que también me ha pasado en la hora de la siesta, que a mí me moleste que igual mi hija esté haciendo cosas porque entonces yo no puedo descansar, que lo que quiero es descansar, pues entonces es algo mío, no es algo de ella. Que buscar un equilibrio entre las necesidades de uno y los deseos y las necesidades de otro y los deseos, porque a Eso veces es. en el hogar es lo que lleva a los conflictos, Ujú, ¿no? La, la divergencia entre necesidades y deseos de cada miembro de la familia, ¿no? ujú. Sí, Venga, pues voy con otra ley, ¿o vas a sí, seguir? ves. Correspondencia, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, que dice la retafila esta oficial. Y es lo que sucede a macroescala también se refleja en pequeña escala. Por ende, el modo y la forma que abordemos los conflictos, tanto en casa como en el colegio, va a determinar, en mayor o menor medida, el cómo se enfrentan los alumnos o nuestros hijos a los problemas de la vida mañana. Ujú. Y también la ley de correspondencia dice que si, por ejemplo, ves muchos conflictos fuera, algo te está reflejando de conflictos internos. Quizás ese día donde a mí también me ha pasado, donde digo, ¿en serio? ¿Y qué pasa? Que todo te se plantea un problema, mi hijo, ¿no? Quizás ese día yo estoy más pendiente de otras cosas, con más dudas internas, ¿no? Y eso me lo está reflejando en que no hay armonía en mi día a día, no, Claro, no puedo. no estás tan presente, ¿no? Quizás, entonces al tú no estar presente, eso tu hijo lo percibe de alguna Claro, forma y hace que su comportamiento varíe de claro, lo juega que... más con los límites, juega más con determinadas cosas que de normal están muy claras, pero ese día yo, por lo que sea, no estoy tan, lo que tú dices, presente o estoy con otras problemáticas o dicotomías en mí a nivel intrapersonal y eso se me refleja en el exterior, ¿no? Ujú. Pues eso. Y la clave, si se desea que los niños resuelvan sus conflictos de forma respetuosa y constructiva, fundamental que como adultos modelemos esas actitudes en nosotros mismos. No queramos transmitírselos de forma oral y que esto se integre, sino con nuestro propio ejemplo modelarlo, ¿no? Aquí podemos remitirnos, ¿no? Igual al ejemplo que he puesto antes de la manta del sofá y Mm. tal. Si queremos que nuestro hijo
exprese su disconformidad de una manera tranquila y relajada, Responsable, sí, sí, respetuosa, amable. sí, teniendo en cuenta el daño que le puede hacer a la otra persona y pues debemos servir de ejemplo. Y cuando tengamos nosotros un conflicto con ellos, abordarlo de la manera en la que queremos que ellos Lo aborden ese resuelvo. conflicto con otras personas o incluso con nosotros. Porque hay veces que los conflictos no los con nuestros hijos no los generamos nosotros, sino que los Mm, generan ellos. Pues cómo sí. queremos que ellos aborden esos conflictos. De aquí fuera expectativas, que no se solucione de la manera que nosotros teníamos pensado, que todo no fluya de manera armónica en ese momento, tenemos que seguir pensando en el a largo plazo, en el a largo plazo, en el a largo plazo, ¿no? Es como ahora a lo mejor no se ha resuelto, parece que mi hijo sigue cabreado, parece que XXXX, más yo he actuado de la manera siendo el modelo que quiero que él vea, vale, pues entonces pues, vamos bien, ¿no? Por ese sentido, ¿no? Sí. Porque a veces lo que decimos, cortamos la conducta indeseada, pero con las formas que no queremos que a largo plazo nuestro hijo manifieste o exteriorice o comente. Aquí, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? El ejemplo que pasó el otro día con mi hijo con las chucherías en un cumpleaños, ¿no? Les dieron una bolsita de chucherías a cada uno con, no sé, 5, 6, 7 chuches, no me acuerdo. Pero ellos saben que solamente se pueden comer una chuchería porque a mí no me gusta mucho y encima la mayor no, pero el pequeño tarta come en todos los Grandes cumpleaños. cantidades. Sí. Y entonces él sabe que puede comerse solo una chuchería. ¿Qué pasa? Que se comió solo una chuchería y luego me pidió la bolsita. Yo le di la bolsita con un nudo para que no se le cayera la chuchería y él me dijo, ¿por qué me la das con nudo? Quítame el nudo. Entonces, claro, eso a mí ya me hizo ver que si él quería que yo le quitara el nudo era porque él quería tener acceso a esas chucherías. Le quité el nudo y le dije, voy a confiar en ti, en que no te vas a comer las chucherías. Sí, 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 y automáticamente lo veías buscando dónde meterse, debajo de qué mesa meterse para comerse las chucherías, ¿no? Entonces yo sabía, tenía la esperanza de que no, pero yo sabía que mi hijo lo que iba a hacer era comer más chucherías. Pues tenía dos opciones, intervenir y para evitar ese conflicto generar otro que es no te doy las chucherías, me las guardo yo, ¿sabes? O dejarle, pues le dejé, se comió las chucherías. Ahí también se me planteaban dos opciones, o montarle un pollo, que enfadada estoy, que ta 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 ta, o hablar con él tranquilamente y expresarle mi descontento, ¿no? Entonces yo ahí lo que le dije fue, he confiado en ti y me he dado cuenta que no puedo confiar en ti porque tú me has dicho que no te ibas a comer las chucherías y sí que te las has comido. Esto lo que puede hacer es que la próxima vez no te dé la bolsa de chucherías abierta o me la guarde yo o tal. Consecuencias lógicas, ¿sabes? Yo he perdido la confianza, pues la próxima vez lo que vamos a hacer es que las chucherías me las quedo yo, por ejemplo, o lo que Mm, sea. mm, Si yo en ese momento opto por la opción de enfadarme, hacerle sentir mal, porque mm. claro, tú lo has hecho muy mal, porque Me no ta, habías ta, dicho que ta. podía confiar en ti. Sí, recalcar mucho digamos, el error y lo que puede ser que consiga a largo plazo es que él sus errores me los oculte. Mm, ¿Sabes? Porque en vez de encontrar en mí una persona que pueda, a pesar de estar enfadada, razonar con él y buscar otras soluciones y otras alternativas, si yo me enfado, le grito, le recalco, le hago sentir mal lo mal que lo ha hecho, lo que puede pasar es que para evitar que yo en otro posible error vuelva a hacer lo mismo, es que me lo oculte ese mm, error. Y claro, cuando son pequeños, esos errores, si nos los ocultan, pues o nos podemos hacer un poco los tontos, ¿no? Porque mm, normalmente sí que nos damos cuenta, o si nos los ocultan ya de más mayores, de adolescentes y tal, pueden ser errores que puedan ser un poco más graves y un poco más urgentes, ¿no? mm, De solucionar o de resolver, o de simplemente ayudarles y que sepan que les seguimos queriendo y que estamos con ellos. Entonces yo lo que pretendo actuando así es que a largo plazo se sienta en confianza como para contarme las cosas que le ocurran en su vida y a su alrededor. mm, Lo que pretendo, que me salga, pues yo no sé si me va a salir, pero yo lo voy a poner todo para intentar que eso ocurra. mm.
Sí, porque si no lo que tienden, o sea, lo que hablamos del castigo, que no erradica la conducta en el momento, pero a largo plazo lo que hace es que se las ingenien para repetir esa conducta sin que, entre comillas, sean pillados. ¿Por qué? El por qué está claro, porque no han comprendido ni han tomado conciencia realmente de la repercusión, ¿no? De lo que sus actos, esto yo también se lo hago ver a mi hijo, que aún son pequeños y les cuesta, y es normal, en ese momento en el que le dio las 8 días, hubiera sido muy bello que no se las comiera, pero todos los ahí presentes es que, claro, es un niño de 3 años con una tentación, está dejando, y está perfecto que experimente eso delante de su madre con una confianza, ¿no? Pues eso yo a mi hijo se lo cuento, a ellos les cuesta ver a lo mejor cómo cuidar su cuerpo, ¿no? Porque las chucherías no son, ahora ya tiene 6 años y ya hay veces que sí que ve más o asocia más determinada, podemos llamarlo sintomatología o determinadas cosas con la ingesta de determinados alimentos. Pero ellos para ese momento resistir la tentación también es como un trabajo muy heavy, ¿no? Cada vez Ujú. es como adultos, más ahí está, ¿no? El darle la confianza, el darle la oportunidad y el que, aunque hayas cometido un error, puedes venir a mí que lo abordaremos de la manera más bonita y más armónica posible, ¿no? Y siempre expresándote, porque yo en ese momento sí que le dije, he confiado en ti y me he dado cuenta que Mm. no, igual no tendría que haber confiado en ti, o igual la próxima vez me cuesta un poco más confiar en ti. Pero puntualmente decirle cómo yo me siento y no darle vueltas y vueltas y vueltas, porque eso pues ya se seguirá trabajando de cara al futuro. Que ellos sean conscientes de lo que su comportamiento ha repercutido, ¿no? O nos ha hecho sentir a nosotros, pero vamos a buscar cómo volver a recuperar Mm. esa confianza en este caso o no sé, Exacto. lo que sea. Hay un refrán que dice, quiéreme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Eso con los Ujú, niños a veces es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, y en la escuela el aula puede ser un reflejo de los valores que se quieren fomentar. Entonces, la forma en que se resuelven los desacuerdos en el aula influirá, planta una semilla en la forma en que se abordarán los conflictos luego en la vida en general. ujú. Entonces, la coherencia de los adultos es fundamental. Y en casa, qué deciros, que sois el primer modelo de resolución de conflictos, el primero, ¿no? El que deja la impronta ahí más grande. Entonces, también determinará o plantará la semilla en cómo resuelvan los conflictos luego en su vida a nivel general, tanto de Ujú. pareja, laborales, como todos los conflictos, ¿no? Y aquí mucha coherencia entre la palabra y las acciones, que a veces hablando decimos mucho más de lo que decimos con palabras, y buscar siempre soluciones no culpables y no castigos ni demás. Sí, y yo aquí con respecto al cole, que también tengo apuntado, ¿no? Que em, bajo mi punto de vista por lo menos, las cosas que pasan dentro del contexto escolar, ¿no? Una vez ya ha habido intervención del adulto que en ese momento es el responsable, que suele ser la profesora, la monitora del comedor, el maestro que toque. Nosotros cuando se nos hace conscientes, ¿no? De ese conflicto que ha ocurrido dentro del contexto escolar, muchas veces pecamos de otra vez volver a hablar del tema, a sacar información, a dar como otro sermón. Y eso tenemos que tener muy en cuenta, que eso ya ha sido un tema hablado y resuelto en el contexto en el que ha ocurrido, que ha sido en el contexto escolar. Entonces, no tiene quizás mucho sentido, o igual es machacante, ¿no? Para el niño volver a retomar ese tema, volver a tratarlo, volver a hablarlo, porque Yo son creo reflexiones que igual ya han que si llegado. se hace por parte del adulto, sí, pero si es el propio niño el que te está volviendo a contar el Sí, sí, conflicto, si es el sí. propio niño, como el caso que mencionaba al principio, ¿no? De un niño que tiene una conducta desmedida y su madre pregunta y le hace referencia a esa patada, quizás no se abordó como él quiso, quizás no se trabajó y en el entorno de casa se siente más seguro para manifestarlo, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro, yo eso, sí, sé que Rocío no se refería a esta no. cosa, ¿no? Se refería a si ya el conflicto ya ha sido solucionado de forma positiva en el aula y es, por ejemplo, el profesor el que te informa para que estés al tanto, tú en casa no le vuelvas a machacar, ¿no? Eso ya, si ya ha estado solucionado, entonces ahí hago el inciso de matiz. Si es el profesor el que te lo cuenta, ya está solucionado. Más si es tu hijo el que por algún detalle algo se le ha escapado y te lo cuenta, está bien que tú le des tu feedback de la manera más... Ujú.
o preguntarle incluso porque ha habido veces que ha sido mi hija la que me ha pedido, quiero que se lo cuentes, ¿no? A la seño, quiero que se lo digas o quiero que lo hables Algo que le ha con la seño, afectado, sí. exacto. Sí, entonces ha habido veces que ha sido ella misma la que me lo ha pedido, pero si ella misma no me lo ha pedido, mantenerme al margen dentro de que es un conflicto que ha ocurrido y que se ha solucionado dentro del colegio, pero si considero que lo que ha ocurrido es lo suficientemente grave, por así decirlo, ponerme en contacto también o ponernos en contacto también con la profesora. No creo que el contexto de la resolución de ese conflicto sea externo al colegio. No llamo a la madre yo para decir, para pedirle explicaciones de por qué su hija, por qué su hijo. No. Es un conflicto que ha ocurrido en el contexto del colegio. Es una información, como he dicho al principio, sesgada porque solamente tenemos la visión de nuestro hijo y hablando con el profesor, uno, puede ser que encontremos que ha sido un conflicto ya resuelto. Dos, puede ser que nos dé información sobre lo que ha ocurrido del otro Que niño se amplíe, sí. y nos demos cuenta que realmente el que ha cometido el error ha sido nuestro hijo, no ha sido el otro, y nuestro hijo nos ha dado su interpretación de lo que es el conflicto, ¿no? Y que realmente si es un problema lo suficientemente grave como para que la resolución de ese conflicto se haga extensa afuera del colegio, va a ser el propio docente el que reúna a ambas familias y se busque, digamos, La un manera de proceso, la abordarlo y manera de de abordarlo, resolución, sí. sí. Sí, evitar, ¿no? Extenderlo, ¿no? Por el colegio. Mira, mira lo que ha hecho, mira lo que este hijo, o sea, este hijo, mira lo que este Esta niña. niño, lo que esta niña le ha hecho a mi hija o a mi hijo, mira, y hablarlo en corrillo, ir por aquí, ir por allí. Eso puede generar igual una sensación, ¿no? De malestar dentro de lo que son los propios adultos, que evidentemente siempre vas a tener, ¿no? Como tus adultos de confianza, de referencia con los que te puedes desahogar. Tampoco digo que sea un tema tabú de no tratar, pero sí que es verdad que sea con tus adultos de confianza, que esos adultos de confianza no lo hablen con que no se hagan rumores y bulos, que las cosas que ocurren dentro del colegio se resuelvan dentro del colegio y entre las personas afectadas. Volvemos a eso, que nuestros actos y nuestras conductas tienen repercusiones, ¿no? Estamos todos interconectados, entonces quizás si tú lo vas extendiendo, lo que haces es agrandar el problema en vez de centrarnos en una resolución de problemas, ¿no? Crear interpretaciones diversas que lo que hacen es crear enfrentamientos, ¿no? Como posiciones tan opuestas, ¿no? Que no haya un punto de unión cuando siempre lo hay, ¿no? Lo que hay que dejar de identificarnos con los extremos o con los polos que parece que no puedan unirse cuando los extremos se tocan. Son lo mismo en diferente grado. O sea que eso hay que tenerlo claro también. Sí. Pues voy con la ley del ritmo. Esto me parece súper importante y que a lo mejor pasa desapercibido o no. Esta es una de las leyes universales, ¿no? Que todo tiene un ritmo, todo tiene ciclos, ¿no? Y igual que en el universo sucede así, los conflictos no son una excepción, ¿no? Y es parte de un ciclo natural de crecimiento y de cambio. Esto es que justamente hace poco lo vengo hablando con varias madres, ¿no? Jolín, cuando parece que ya está todo armónico, que ya está todo equilibrado, que ya me funcionan las técnicas que empleo, chico, pasa algo y cambia el niño, cambia no sé qué, entra en una nueva etapa evolutiva, entra en no sé qué, que se me desmonta todo, ¿no? Y tengo que volver a sacar Buscar la forma. herramientas, sacar no sé qué. Perfecto. Estáis creciendo con la pareja, guau, es que estábamos súper bien y ahora de repente ha pasado no sé qué, por no sé cuántos, menuda movida hemos tenido, perfecto, os va a permitir crecer, ¿no? Entonces es percibible de esta manera, ¿no? No va a haber una armonía eterna y una línea ahí, porque no funciona así el universo, ¿no? El universo son ciclos, son cambios, ya lo hemos dicho antes, también está la ley del crecimiento, de la evolución, todo está en constante cambio, en constante evolución, y los ritmos y los ciclos, los conflictos también suelen tender a tener eso, un ritmo y unos ciclos. Y el conflicto en su propia esto tiene un ciclo, ¿no? Que es el desencadenamiento, la escalada, la resolución y la sanación, ¿no? Entonces, si aprendemos a detectar nuestros propios ciclos de conflicto, tanto con los hijos, como entre los hermanos, como con la pareja, esto nos puede ayudar también a resolverlos, ¿no? O a aportar soluciones, ¿no? Y a tomárnoslo como, venga, que viene crecimiento, venga, ¿no? De una familia. Sí, Vale. abordar el conflicto
desde una parte, desde su parte más positiva, ¿no? Sí, Dentro de como una que oportunidad que sí, venimos dentro de que diciendo. los conflictos pues siempre es reordenar, reestructurar, llegar a acuerdos Y que pueden ser dolorosos y en que el pueden ser momento dolorosos, sí. y molestos, ¿no? Y incómodos, pero la Ujú. incomodidad también permite mucho crecimiento. Esto yo doy fe, vamos, de que la incomodidad a veces es la que nos permite crecer. Lo habéis oído hablar de la zona de confort, ¿no? Donde todo está cómodo, ahí no hay crecimiento. Ahí estás como en un estancamiento, ¿no? Pero tampoco hay evolución. Ujú. Entonces a veces la incomodidad es la que nos permite transitar esa zona de confort y llegar a una zona de crecimiento. A nivel personal, a nivel de familia, a nivel de lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces, desde la educación, abordar con la comprensión de que puede formar parte de un proceso cíclico, ¿no? A veces los niños están, esto por ejemplo, yo trabajando en escuelas infantiles lo he notado, ¿no? El inicio en septiembre, octubre suele ser un poco caótico, ¿no? Hasta que se estructura, se da una forma, pero conforme llega la primavera y se acerca el verano, eso vuelve a aparecer el caos inicial, Ujú. ¿no? Los niños, la primavera es mucha expansión, mucho, entonces los niños están más para afuera, están más eufóricos y todo eso genera una serie de conflictos, ¿no? Entonces Sí, destacaría en el periodo escolar como los conflictos iniciales, ¿no? Hasta que el grupo encaja, hasta que se hasta conoce. que se Luego hay adaptan como todos una los cierta niños. estabilidad durante el curso, más cara a la primavera hay un cambio, una explosión donde Ujú. suelen aflorar muchos conflictos. Claro, En etapas de ya 0-3 cambia, vienen las mordidas, las pecas, ¿no? Cosas que a lo sí. mejor en todo el curso nos han dado y ahí es como ¡puf! Sí, Explosión. sí, y decir, pero ¿qué os está pasando? ¿Qué os está pasando? Que estáis, madre mía. Y sí, Y sí, eso a sí, través de la pues experiencia te das cuenta de que es cíclico, de que mm, suele pasar en todos los más o cursos, menos sean niños en el mismo orden, con sí. menos temperamento, con más temperamento, que tengas una clase más reducida, menos reducida, siempre se suele dar ese ciclo. Entonces, ayudarnos a detectarlo nos ayuda también a introducirlo como parte natural de ese proceso, ¿no? Ujú, Y a entenderlos y tener más manga ancha, ¿no? Pues ahora están más cansados, ahora están más eufóricos, ahora están más de esta manera, ¿no? Y ujú, como grupo también crean como una identidad y aprender a leerla, ¿no? ujú. Importante, esto lo repito mucho, pero es que es muy importante. Fomentar la visión a largo plazo, donde los conflictos se vean como una fase en el proceso de desarrollo emocional y social. Ujú. Y en la crianza, pues eso, verlos como parte natural también, ¿no? Los niños pueden responder con mucha carga emocional, ¿no? También depende de la etapa evolutiva en la que esté, ¿no? Pues verlo como oportunidades y estrategias para gestionar y modelar esa emotividad, ¿no? Y darle palabras y moldeándola para llegar a ser más asertivos, ¿no? El día de Ujú. mañana, ¿no? Y que darle también herramientas para el autoconocimiento, para que se den cuenta de qué es lo que están sintiendo, cómo lo están sintiendo, cómo expresarlo de una manera que no le haga daño a la otra persona, ¿Dónde se ofrecerle. ubica? Eso es muy Sí, importante, lo hemos dicho tanto Rocío como yo muchas veces porque es algo que en nuestra infancia no se tenía en cuenta, pero lograr ubicar en tu cuerpo la emoción, lo que duele, lo que sientes, es también muy importante. ujú, Mm. sí, vale, Eh, sigue con. pues eso, que eso yo creo que nos ayuda. A mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho conocer las leyes universales para todo en mi vida, pero también para los conflictos, percibirlos como algo natural, como un flujo natural y que a partir de ahí crecemos. ¡Wow! Es una transformación muy profunda. Mm. Y estrategias prácticas para abordar los conflictos. Aquí es donde tengo lo del 6 y el 9, ¿no? Que después de visto desde cada ángulo. Y aquí es que últimamente he vivido anécdotas muy graciosas con mi hijo. Hay una que no recuerdo, pero era como que él, no, no, Mare, que esto es así. Y yo, cariño, que no, que esto es así. Que sí, Mare, que es así. Y hubo un momento que me hizo clic y dije, ¿qué está viendo mi hijo? ¿Qué ángulo está viendo? ¿Cómo lo está viendo? Que yo no lo veo así. Y cuando le hice esta pregunta, él me lo explicó. Y le dije, ah, cariño, si es que es dos tenía un rabo, tú estás mirando a Isina y con tú estabas mirando. En castellano. Vale, disculpa. Y como tú lo estabas mirando, tenías razón. Y como yo lo estoy mirando, si tú ahora vienes y lo ves desde esta perspectiva, también tiene también. Entonces las dos Sí. partes son válidas, se pueden integrar, ¿no? Ujú. Que también me pasó el otro día con la R minúscula de ordenador. Él me decía, si le doy la vuelta, es una L. Y yo la giraba así y yo decía, no veo la L. Claro, y mi hijo me dijo, no, es que tienes que darle la vuelta así. Dije, ah, vale, ¿no? Y yo estaba diciendo, no, cariño. No, y a veces cosas tan simples, pero lo que nos pasa con la pareja, ¿cuántas veces queremos tener razón y no, no, es que esto es así?
¿por qué no le preguntas qué es lo que tú no ves, que yo no estoy viendo? Aquí hablamos de la ventana de Johari, ¿no? Que hay puntos muertos, ángulos ciegos. Igual que pasa con el coche, con el camión, que a veces tiene, no adelantes por aquí a las motos, que no tengo ese ángulo, no te veo desde mi posición de conductor, ¿no? Pues nos suele pasar. Hay cosas de nosotros mismos que nosotros no vemos. Y a veces otra persona sí que viene y nos lo dice, ¿no? Esto cuántas veces os ha pasado, ¿no? Guau, es que tú eres muy tal. Yo no me veo así. Pues si la otra persona te está viendo es porque a lo mejor eso está en tu punto muerto. O de los demás, ¿no? O de la sociedad incluso. No, es que hay cosas que parecen así y hay ángulos y puntos muertos. Entonces preguntar, ¿qué estás viendo que yo no veo? Es muy importante y ayuda a integrar esos opuestos. Mm, Y sobre todo ayuda también a afrontar un conflicto desde no sentirte, ¿no? Atacado. mm. Que también es muy importante, ¿no? Darle como validar, ¿no? Sí, Lo que está sintiendo la otra persona, ¿no? Olvidarte un poco de lo que tú piensas, lo que tú sientes, de defendernos porque nos sentimos atacados, ¿no? Y esa pregunta de qué estás viendo tú mm, que yo no veo nos ayuda a conectar, ¿no? con lo que está sintiendo, lo que está viendo, lo que nos está expresando, en este caso, bueno, la pareja, porque estamos hablando de discusiones de pareja, mm, pero en general en discusiones mm. con todos, ¿no? Intentar ver el punto de vista de esa otra persona, ponernos en el lugar de esa otra persona, olvidándonos un poco que quizás somos nosotros los que en esa persona le estamos generando ese dolor, esa ansiedad, olvidándonos un poco de eso. Olvidarnos también un poco de lo que nosotros creemos, ¿no? Porque hay veces que nosotros lo estamos viendo, lo que nos está expresando, y estamos pensando, es que está equivocada, yo no lo he hecho con esa intención, lo está viendo de otra manera, ta. Olvidarnos de nosotros, escuchar lo que nos está diciendo, buscar, ¿no? El qué están viendo ellos, preguntarles qué estás viendo que yo no veo, Mm. resolver ese conflicto, y cuando todo esté mucho mejor, mucho más calmado y hayamos encontrado un punto de unión, ¿no? Decir, vale, y ahora te voy a explicar, ¿no? Yo cómo me he sentido, cómo lo he vivido y por qué pienso que Mm. que como tú lo has visto y como tú lo has vivido es una manera, Una mala interpretación, una sí, interpretación errónea o una percepción incorrecta, ¿no? ujú, Que eso a veces pasa, ¿no? Que muchas veces proyectamos en los demás algo, una herida nuestra, ¿no? Y la intención del otro no era esa, pero actuó de cierta manera que tocó un botón o detonó algo en nosotros que nos hizo interpretarlo como que mala persona, ¿eh? ¿No? Y a ujú. veces no es así, a veces incluso la intención era muy buena, pero las formas fallaron, X cosas fallaron, entonces O cómo te ha llegado a ti. sí, ¿cómo lo has Igual la otra persona, recibido? como lo Hay has veces que recibido, simplemente es sí. como tú lo recibes. Igual la otra persona lo ha intentado hacer o incluso lo ha conseguido hacer, ¿no? De una manera tranquila, calmada, relajada. Mira, esto no me gusta, me está provocando estos Mm, sentimientos, tal. Entonces, aunque la otra persona lo haga de una manera asertiva, tú te sientes atacado, te pones tu coraza y ya te mm, pones en modo defensa, modo ataque, y esa sí. no es la forma de resolver el conflicto, esa es la forma de la lucha, la guerra, y Mm, entrar pues en más conflictos y en hacer la bola que decíamos antes más grande. más grande. Entonces, con los niños sobre todo es la observación directa, pero ya y todo esto que voy a decir también es para los niños, pero con los adultos a veces no es tanto la observación directa, sino la escucha activa, ¿no? Para Ujú. poder ver puntos de vista que en apariencia, siempre en apariencia, parecen opuestos, emociones que se hayan vivido desde todas las partes y aportar una solución. Yo sé decir que cuando necesitáis defender mucho algo es el ego saltando, ¿no? Es el ego, una parcela de sí con la que se identifica, ¿no? Soltar esa identificación y podréis ver el punto de vista del otro. Y si no lográis verlo, al menos habréis enriquecido o ampliado vuestro abanico de ver, pues yo soy incapaz de vivirlo así, pero entiendo que hay otra persona que lo vive así, o sea, que yo no pueda vivirlo así, porque la manera en que, por ejemplo, en este caso, Aina, que es, soy yo, lo vive y lo experimenta, puede que Rocío no llegue a ese grado, pero puede entenderlo, ¿no? Aunque no Ujú, lo viva desde esa manera. ujú. Pues eso. Luego fomentar la apatía. Y aunque no lo entiendas, respetarlo, porque hay Exacto. veces que no puedes entender, pero no porque la otra persona esté equivocada, sino porque tu funcionamiento cerebral no comprende, ¿no? La forma que tiene de pensar, de actuar, de sentir.
esa otra porque es persona. muy Pero única, bueno, es claro, pero es cómo lo vive y cómo lo hace ella, entonces simplemente es respetarlo. Mira, tal no cual. lo puedo entender, pero vamos a mirar cómo puedo hacerlo de otra forma para que otra vez no te sientas así. Exacto. Cómo puedo expresarte yo, cómo puedo decirte yo, cómo Mm. puedo hablar, comunicarme contigo para que tú no te sientas así, aunque yo no pueda entender por qué te estás sintiendo así. Mira, me viene un ejemplo. Rocío y yo formamos parte de una asociación, ¿no? En la que hubo una cosa que yo viví de una manera que me generó mucha incomodidad, mucha rabia, mucha ira. Y Rocío me decía, pero ¿por qué te sientes así, no? ¿Qué estás viendo tú que yo no veo? Y ahí me di cuenta de que era mi forma de vivirlo, ¿no? Y ahí estuve hasta a punto de restarme, que es lo que tiene que hacer mucho el ego, ¿no? Cuando veo que no, me resto, me quito, ¿no? Me salgo. Y dije, no, no. Aquí lo que tengo que aprender es una maravillosa oportunidad para yo aprender a que estas cosas no me afecten de esta manera. Entonces voy a seguir aquí en el grupo, pero a mí no me van a afectar estas cosas o estos problemas de terceros en los que yo ni flu ni fla, no me van a afectar de esta manera, porque no puedo cambiar a los demás, ni pretendo, ni quiero nada más alejado de la realidad, pero sí que puedo cómo me siento yo o cómo me ¿Cómo me quiero sentir afecta? ¿Cómo me afecta a ante mí? cuando surjan esas problemáticas o esos conflictos. Y a mí no me va a afectar de esta manera porque el fallo en ese momento fue mío de cómo yo me dejaba afectar por cosas que realmente es que eh, Y no eso te lo quiero. hice ver yo. Sí. Preguntando con una simple pregunta, ¿qué ves que yo no veo? Porque a ti te cabrea tanto y a mí me la está Me está dando igual, resbalando. sí. Sí, sí. Pues eso, y ahí continúo, ¿no? Y realmente fue eso y ya nunca más he vuelto a Sí, tomarme sí. las cosas de esa manera porque fue un aprendizaje grandioso. Ala, sentí mucha rabia ese día y ni yo me entendía, la verdad, ni yo me entendía. Y rascando, pues te das cuenta de que ahí Hay otras simplemente cosas. se ha venido a tocarte ese botoncito o esa heridita o esa llaga para que tú te veas a ti mismo. Ya Ujú. está. ¿Qué más? Soluciones win to win. Esto lo hemos dicho, en el inconsciente colectivo están muy asociados los conflictos con una connotación negativa porque es como que hay un ganador y un perdedor, como que muchas veces se vive de manera injusta por una de las partes, ¿no? Entonces, el ganar y ganar. Que todas las partes implicadas salgan beneficiadas de alguna manera y que si ha habido un daño se repare con la implicación del que ha cometido ese daño, ¿no? Que lo tengo aquí, reparar el daño, reconocer el daño y trabajar activamente en repararlo, involucrar a todas las partes y una resolución conjunta del Sí. aprendizaje. Y también muy importante que en el momento igual del conflicto, ¿no? No te estás dando cuenta, pero ocurre un conflicto y pasa por X. Y a los días o a los meses o al tiempo ocurre otro conflicto y pasa por el mismo motivo. Y ocurre otro conflicto y por el mismo motivo. Y siempre el desencadenante es el mismo motivo. Pues aprender, ¿no? A decir, ostras, pues si el motivo es de la mayoría de mis conflictos, ¿no? Si el motivo es, yo qué sé, es que no se me ocurre, si el motivo es que me siento atacado, que siempre que ocurre una situación en la que tu punto de vista y el mío discrepa, y lo que ocurre es que yo en esa discrepancia me siento atacado, pues, jolín, voy a trabajármelo yo para no sentirme atacado y no hacer la bola más grande. Voy a ver cómo puedo gestionarme yo que una diferencia de opinión me suponga un problema muy gordo que me haga centrarme en mi estado de ataque y no en la resolución, ¿no? En llegar a un punto en común, un punto en acuerdo, ¿no? Del conflicto, por ejemplo, ¿no? También ese autoconocimiento, ¿no? Nos permite evolucionar, ¿no? En cómo gestionar ese conflicto para que sea construir en vez de destruir. Sí, que esto viene al pelo porque tengo los conflictos son maestros disfrazados. Y abordar los conflictos desde esta perspectiva, desde este enfoque que os estamos mostrando, ofrece un camino profundo transformador. Y los conflictos, lejos de ser situaciones a evitar, son oportunidades de aprendizaje y crecimiento diseñadas por el universo. ¿Con esto qué quiero decir? Que si tú no aprendes, el conflicto se va a seguir repitiendo cíclicamente y cada vez va incrementando su intensidad, ¿cómo decirlo? Su Su manera de virulencia, su beberlo, sí. violencia, ¿no? Hasta que tú puedas verlo o logres verlo y resolverlo más a nivel interno que externo.
que luego también se me ocurre la ley de atracción, lo similar atrae lo similar. Si tú estás todo el rato centrado en evitar los conflictos, en que te generan tensión, en que lo que vas a traer es eso, ¿no? Si tú los conflictos los afrontas desde la perspectiva de voy a ver qué me quiere decir esto de mí, voy a con curiosidad, con afán de resolverlo, eso atrae armonía a la Ujú. resolución de los conflictos. Eso es, el conflicto no se convierte en algo, Una lucha. una lucha, o es que iba a decir algo desagradable, pero a ver, un conflicto siempre tiene pues esta parte, A ¿no? veces sí tiene esa carga Desagradable y tal, pero se vive el conflicto como desde otra parte, ¿no? mm, Desde, venga, vamos a ver cómo desde la tranquilidad podemos aporta, crecer, enriquece, sí. nutre. Es que si lo ves desde esa perspectiva, puede no, ayuda. Ujú. ¿No? Siempre hay dos partes como que parecen opuestas, pero en realidad no, hay un punto donde se pueden converger, ¿no? Ujú. Ujú. Y que siempre en, en- en puntos de vista, ¿no? Muy Mm. diferentes, siempre hay un camino, aunque no todo sea ideal, ¿no? Para todos los que forman parte de ese conflicto, aunque la solución que se encuentre no sea la perfecta para todos, porque puede ser que sea complicado, pero puede ser que cediendo y cediendo encontremos, ¿no? Una forma en la que todos estemos a gusto, cedamos lo suficiente como para tener todos en parte lo que queremos, Sí, para ¿no? salir beneficiados, Sí, salimos del, que ese es el del win to win, ganar-perder, ¿no? exacto, del win to win, en que a lo mejor yo, entre comillas, no me gusta, sacrifique una parte, pero salga beneficiado, ¿no? Ya que él también ceda, mejor que sacrificar, cedas un poquito, ¿no? Para que haya una armonía, porque luego somos seres sociales, ¿no? No somos seres entonces, Individuales. claro, convivir, relacionarnos, el estar todos interconectados, ¿no? Esa interdependencia que existimos unos de otros nos lleva a que las relaciones son algo, vamos, básico en la vida de un humano, ¿no? Ujú, Entonces, que aprendamos a gestionarlo y los conflictos vienen inherentes, ya lo hemos dicho, a las relaciones del ser humano. Entonces, cuanto antes aprendamos este arte, ¿no? De negociar o de encontrar soluciones a los conflictos, pues en un mundo más armónico viviremos, ujú. obviamente. Sí, Mm. vale. Vale, ¿qué más tienes por ahí? Pues yo ya no Yo tengo nada también. más apuntado. Mm. Pues Así yo que como conclusión lo que os diría es eso, quitémosle la carga negativa o al menos pongámosle también una carga positiva a los conflictos. intentamos ver porque los conflictos son, pues Sí, pueden algunos llegar a son ser dolorosos, dolorosos, molestos, incómodos, desagradables y desagradables, sí. entonces, pero intentar ver, ¿no? Que siempre hay algo La positivo, otra ¿no? polaridad también Sí, está. Si hay sí. algo Que negativo, vamos a llegar a algo mejor si conseguimos desde la tranquilidad resolver, ¿no? Buscar una solución a ese conflicto, vamos a evolucionar, vamos a ir a mejor, vamos a estar más unidos, más cohesionados, la relación de los hermanos más unida, en vez de que se separen. Yo hay veces que cuando se gritan y tal, es que nuestros corazones se separan con los gritos, ¿no? Pues a juntar ah, esos corazones con los lazos qué bueno, en bonito. fin, eh, crear, ¿no? Relaciones más unidas, más cercanas, más tranquilas, ¿no? Porque también sabes que si a tu lado tienes una persona con la que puedes abordar los conflictos de una manera tranquila y relajada, pues puedes vivir más tranquilo a la hora de, jolín, es que esto me está molestando, pero tengo la tranquilidad y la confianza que puedo hablar y resolver esto, puedo llegar a un Mm. punto en común eh, para, para evolucionar y mejorar. No va a ser una discusión, un echar en cara, un tal, un... Mm. Se me acaba de venir, que no sé si este ejemplo, pero es que me parece también muy bonito. Hay un pueblo que ha sido muy afectado por la catástrofe esta de la Dana, ¿no? Ujú, Y hay un vecino que no cae muy bien en el pueblo, por así decirlo, ¿no? Tiene conductas pues bastante machistas, con los animales muy retrógradas y demás, ¿no? Más cuando ha sucedido esto, ha aportado muchísimo al pueblo y una persona le dijo, no me iría a tomar un café contigo, pero qué alegría tenerte de vecino, ¿no? A veces este tiene una ideología y yo otra, pero quizás los dos en algún momento podéis aportaros algo que os enriquezca, ¿no? Que eso lo he ujú, visto mucho, ¿no? Las ideologías separan, determinadas cosas se separan, más si vemos más allá,
O sea, el trasfondo que hay Y detrás. que siempre puedes llegar buscar, no, a encontrar un punto en común con alguien que en un momento dado cierto tipo de cosa, las ideologías o lo que sea, sean como muy opuestas, ¿no? Justamente el otro día hablando con mi madre que decía, es que se echan en los plenos del ayuntamiento, se echan los perros y se dicen de todo y no sé qué, no sé cuánto, y luego los ves que igual por la calle están jiji, jaja. Bueno, pues claro, dice, nos están tomando el pelo a todos, ¿no? Igual no, igual en el pleno, como están en cuestión de trabajo En un y rol son determinado. y son de partidos políticos muy diferentes, muy opuestos, entonces están en continuo choque porque en el contexto del pleno es su contexto de choque, pero puede ser que fuera de ese contexto resulta que tengan en común un amigo que resulte que tengan una anécdota con sus hijos o no sé qué, no sé cuánto, y se estén riendo en ese momento de esa cosa que sí que tienen en Mm. común. Entonces, que en un momento dado, en un punto, en un tema en concreto, tengas un punto de vista muy diferente con otro, no significa que en otras cosas no puedes Mm. ser afín. Exacto. Pues ya está, ¿no? Pues hasta aquí nuestro capítulo de hoy de los lunes sobre los conflictos. Sí. Ojalá os haya gustado. Os haya resultado de utilidad, Mm, ¿no? Os haya servido para quizás abrir los ojos, ¿no? Y daros cuenta de que hay mucho que autotrabajar, que trabajar con los demás, de que hay muchas formas de resolver conflictos, que si tenemos la suerte que en comentarios la gente nos cuenta sus herramientas, su forma, su visión de la gestión de los conflictos, podemos todos aprender mucho más. mm. Y Y enriquecernos todos y seguir creciendo, ¿no? Aquí lo que sí que queríamos, por ejemplo, por lo menos de mi parte, es que os quedarais claro con eso, en quitarle un poco la carga negativa, ujú, aprovecharlos y, como he dicho, por ley de atracción, centraros más a lo mejor en esos momentos de armonía, en esos momentos que queréis seguir fomentando, quitarle un poco el foco a los conflictos y cuando aparezcan simplemente verlos como oportunidades. ujú. Yo antes, cuando mi hijo a lo mejor tiene algunas conductas así que he hecho mal, ¿qué tal ahora es? Venga, que la vida me está dando para que crezca. Venga, vamos, que Vamos a aquí aprender. sí. Y esa actitud, esa diferencia, porque en esta vida el 90% es la actitud, el 10% es lo que te pasa. O sea, lo que determina cómo lo vas a solucionar es la actitud que tú tengas. Y yo antes era, "Ah, ya me la está liando". Aparte, como era maestra y tenía muchas herramientas, no pensaba que eso me iba a dar mucha ventaja. Y aplicar todas las herramientas y ver que no me funcionaban, mi eureka fue Ujú, cuando empecé a trabajar a mí y vi que muchas cosas de esas eran reflejos míos. ujú. Y ahora, Y quedarte en callejones sin salida, ¿no? Es decir, es que he probado todo lo que sé y ya no y sé qué no, más y no, hacer. y no, y no, y no. Y yo tengo un modelo, una manera de hablar que es acorde a lo que se dice, ya, pero por dentro, ¿qué está pasando? Implosionas, explosionas, ¿qué está pasando? Eso ya es un arte que os descubráis, ¿no? Y os veáis en este. Entonces, ahora cada vez que veo un conflicto, que mi hijo a lo mejor tiene una conducta errónea, es como, venga, vamos a aprender, vamos a crecer, vamos a transitar la incomodidad. Esto puede doler momentáneamente, pero nada es eterno, ya lo hemos visto. O sea, nada en este sentido. Todo tiene su transformación, sus cambios. Entonces, venga, esta situación voy a aprovecharla de Ujú, forma positiva. ujú. Y adelante. Y lo estamos diciendo así muy fácil, pero luego cuando nos vemos en la situación No, y es que mi duro, es camino me ha costado esto, complicado. ¿eh? Sí, 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 Esto, que esto. no es fácil ni a nosotras. Aun siendo conscientes de todo esto que os estamos diciendo, ni yo por lo menos, no lo consigo aplicar en todas las veces, cometo también errores, como he dicho antes, lo de los juguetes, de lo vamos a donar todos. O sea, esto es, digamos, como la teoría, ¿no? Pero en la vida real no siempre es No, pero posible. como ya no lo veo como evitar conflictos, te digo, Ujú, mi mayor clic fue darme cuenta de que no existe un ideal perfecto, de que todos cometemos errores, empezar a resignificar los errores como oportunidades, los conflictos como oportunidades. Entonces, cuando tú cambias el chip y cambias la actitud, no te va a salir todo al 100% las 24 horas, los 7 días, pero cuando no te salga, vas a saber qué hacer con ello. Lo vas a aprovechar como abono, ¿no? Esa mierda que a veces surge, ¿no? La aprovechas como abono, no ujú. te quedas ahí sumergido en ella. Ese para mí es mi mayor cambio y mi mayor transformación, que es, ¿las cosas te salen perfectas siempre? No.
Hay veces que chillas, chillar no mucho, pero hay veces que amenazas, sí. Hay veces que dices cosas que dices, madre mía, esto es antagónico a la pedagogía, que sí. ¿Eres consciente de ello? Sí. ¿Lo aprovecho a mi favor? Sí. Ujú. Entonces ahí está, ¿no? No en el querer ser perfecta, sino aprovechar cada fallo, cada error, cada conflicto, cada cosa de la vida como para crecer, ¿no? Y esto sé que es complejo, sobre todo a veces en parejas o en otras cosas, de decir, joder, ¿por qué? Pues por algo será. ¿Para qué lo vas a aprovechar? Pues sí. Es que nos hablan en inglés, Rocío. Sí. Hello. Eh, pues nada, lo que os decíamos, que ojalá os haya resultado muy útil el capítulo de hoy. Recordaros que seguimos con el reto de conseguir los 50 seguidores en Twitch, así que si estás viendo este vídeo, tanto en Twitch, el tiempo que está subido como en YouTube y en Spotify, que los descargamos y los subimos directamente. Tenéis todos los capítulos completos. Nos haríais un gran favor si vais a Twitch y nos seguís. Así podemos crecer también Sí, aquí, sí. como en la vida. Sí. Y nada, también estamos en Instagram y en TikTok, que ahí también estamos más al día a día, os subimos preguntas, cajitas donde podáis decirnos, ofrecernos temas que os interesen, que tratemos aquí en los capítulos. Bueno, en fin. Y yo os animo, os invito a participar no solo en Instagram, sino a través de YouTube. Nos podéis dejar Ujú. preguntas porque tenemos otro formato que no sé si lo sabéis ya, los miércoles más breve en el que hablamos detalladamente de libros, cuentos, actividades. Más ahora estamos pensando en darle otra vuelta, ¿no? Y lo que queremos también es que nos hagáis preguntas cortas que podamos responder en un tiempo breve y el capítulo de los miércoles, algunos capítulos de los miércoles, dejarlos para resolver. Entonces, os animamos, os invitamos a plantear cualquier tipo de duda, de inquietud, de cuestión que os interese saber a través de las diferentes plataformas. Ujú. Así esto seguimos creciendo todos. Sí, sí. Mm. Y nada, muchas gracias por estar aquí un lunes más y nada, nos vemos el miércoles.